Buena gente, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué buena música. Buena música, gracias ahí al crack de Yayas, de dúo. ¿Qué tal gente? Buenas noches. Bienvenidos a este nuevo episodio, ya el 10.º episodio de el podcast de mi podcast, mi show, de Sasa Jarrin Show. Gracias a todos por venir. Ahorita vamos a pasar con el invitado. Antes de eso quiero comentar un par de cositas, muy rápidas, que la verdad ha estado súper bien. Bueno, ayer se acabó el mundial. Primero eso quería hablar. Felicitaciones a todo el pueblo argentino. Si alguien nos está viendo acá desde Argentina, no solamente desde Argentina, sino de cualquier parte del mundo hay un argentino. Muchas felicitaciones, súper bien merecido, muy bien ganado. Qué maravilla de partido. La verdad es que justo comentábamos ahorita con Luis, qué maravilla de partido, qué increíble. Creo que ha sido el mejor partido de fútbol que he visto en mi vida. O sea, que me acuerde. Al menos de mundiales, creo que el mejor. Ha tenido de todo. Goles, tres por lado, tres por equipo, incluido un hat-trick, tarjetas, guachas, abrazos, lágrimas, patadas, tapadones, los arqueros, increíble. Tiempo extra, penales. Solo faltó una tarjeta roja. Pero bueno, mejor que no haya habido tarjeta roja, si no se habría desvirtuado un poco. Pero estuvo increíble. Lo triste de todo es que, bueno, se acabó el mundial. 4 años más para el próximo mundial, pero ni modo. Lo que sí me ha alegrado muchísimo es ver a Messi levantando la copa. La verdad es que eso fue increíble. Creo que, o sea, no sé, yo no soy argentino, bueno, soy peruano, pero al ver un poco eso ayer, la reacción, el efecto de ganar eso a él, al técnico, al cuerpo técnico en realidad, a todos los jugadores, les juro que me emocioné un montón. Y qué hermoso que lo hayan ganado. Mejor que hayan ganado los argentinos o que hayan ganado los franceses. Pesados en los franceses. Pero bueno, eso, quería comentar eso. También que el, este es el penúltimo podcast del año. El próximo lunes tenemos el último, que es una tertulia muy relajada, va a estar súper chévere. No va a haber tertulia ni, o bueno, conversando con amigos, ni podcast. El que vendría a ser el último lunes del año, creo que cae justo el... A ver, ¿cuál es el calendario? No, ya, sí, pues claro, el próximo lunes 26 es el último lunes del año. Entonces, como les comentaba en el lunes pasado, ¿sí? A partir de enero vamos a tener doble turno, doble episodio del podcast todas las semanas. Los lunes, como hoy, con un invitado, ¿sí? Tipo de entrevista, un invitado, una invitada, especialistas en un tema especial. Tengo una lista increíble de gente que va a venir, pero de todo. La verdad es que va a estar buenísimo. Eso y claro, los jueves se hace la tertulia, ¿sí? O el conversando con amigos, donde vienen dos invitados y hablamos de temas diversos. Pero bueno, eso, ya saben, quería comentarles. Antes de comenzar, por favor, los que están aquí y no me siguen, por favor, síganme, ¿ok? Si quieren suscribirse, si les gusta mucho el canal, lo que ven, lo que hago, por favor suscríbanse que eso estaría hermoso. También tienen ahí el enlace para hacer donaciones, los enlaces en las redes sociales, digo, mis redes sociales. Síganme especialmente en Instagram y Twitter para ver qué es lo que se viene próximamente, los nuevos episodios, también cuando salen los videos en YouTube. Y eso, los que están viendo esto en YouTube, digamos, ya saben, los episodios se publican una semana después de hacerlos acá en Twitch en directo. Entonces, los que están viendo esto en YouTube, por favor, dale por ahí arriba, like, me gusta, como quieras llamarlo. Suscríbete si quieres activar la campanita para que te salgan notificaciones de cuando subo el nuevo video, los shorts también, todo, ya sabes, que me ayuda muchísimo a seguir con esto, que la verdad, justo ahora pensaba, o sea, pensaba, ¿no? Hoy día lunes tengo podcast con invitado y estaba emocionado. La verdad es que a mí me encanta. O sea, tengo un montón de cosas que hacer en el día, pero sé que el día que tengo podcast es como que mi mente está más centrada en eso y bueno, me encanta. Me encanta porque lo paso súper bien, aprendo un montón. Si hago que ustedes aprendan también, eso es hermoso, ya lo he dicho antes. Y claro, invitar a gente que quiere participar acá, como decía el episodio pasado en la tertulia con mis amigas, puro crack, acá viene pura leyenda, ¿sí? Entonces, la gente que viene, muchas gracias por eso. Ahí Luis está riendo. Pero bueno, ya no voy a hablar más huevadas, sino va a ser más spam de que me sigan, pero síganme, por favor. Síganme. Suscríbanse al canal de YouTube. Vamos a pasar acá con el invitado. Como decía, hoy tenemos aquí al gran Luis Schofield. Luis, bienvenido. Gracias por estar aquí. Tal? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Ya estábamos ahí hablando hace un ratito, pero bien, todo muy bien. La verdad es que ha comenzado bien la semana. Full chamba, hoy ha sido un día, pero horroroso.
Pero como decía, para cerrar me el día, imagino. tener podcast para mí es genial. Porque hablamos Claro, cosas, me relajo mucho más, suelto algunas ideas también que tengo ahí masticando todo el fin de semana. De hecho, el otro día que estábamos conversando eh, sobre un poco lo que íbamos a hablar hoy día, eh, pensaba, o sea, pienso como, oye, ¿por qué será esto? ¿Por qué será el otro? Tengo ahí una ametralladora de preguntas de cosas que quiero preguntarte, que a ver si nos puedes iluminar un poco de eso. Pero no, en serio, oye, muchas gracias por me venir. encantó. Los que No, están por viendo favor, esto, gracias a ti por la invitación. no, que va, en serio, por favor. Más bien, quería decir, no sé si alguien de los que nos está viendo aquí recuerdan, pero Luis participó en el especial de Halloween que hicimos el 30 de octubre. Luis contó un par de historias ahí buenas, picantonas. A la gente le gustó Sí, sí, mucho la de Argentina, la de, ¿cómo se llama el pueblo? la del OVNI, la de Capilla del Monte, es que fue Capilla del brutal eso. Monte. Eso. Sí, sí, A la sí. gente le gustó muchísimo, ¿sabes? Hasta el día de hoy me pregunto si fui abducido o no. Sí, o sea, mira, cuando me la contaste, que tú dijiste que veías la luz y te quedaste dormido, dije, ¿y si se lo llevaron Se lo y, le- llevaron. y lo devolvieron? Claro, no tendrías cómo saber, ¿no? Claro, Eso sería muy loco. O sea, imagínate que, no sé, un día, no sé, por ejemplo, te caes, te golpeas la cabeza y se activa un recuerdo ahí que tienes escondido como especie de trauma, que te acuerdas ahí que te claro, están, no sé, haciendo cosas para no ser muy explícitos. claro. Los cables, los No quiero tubos, cosas pensar, ¿no? metálicas. Sí. Sería loquísimo. Mm, Pero no, pero estás bueno, muy bien. O sea, no es que de pronto empiezas a... si me abdujeron, aunque sea me volvieron en una Sí, pieza. y no es que de pronto empiezas a hablar en otro idioma ni nada, ¿no? Bueno, tampoco tienes poderes, además del poder de la música. Pero bueno, Hasta ahora no los he sí, pero descubierto. bueno, decía, Luis ya es invitado anterior. De hecho, cuando él vino, yo le dije, oye, quiero que vengas acá al podcast para hacer un 1-1 como estamos ahorita. Tiene acá las redes sociales de Luis, por favor. Síganlo porque eh, este pato es un crack. O sea, como músico, como productor musical, hace cosas muy chéveres. De hecho, yo le conté a varios amigos que son músicos que ibas a venir y hay veces que, por ejemplo, no sé si habrá venido, si Germán nos estará viendo, un amigo Germán Sarmiento, que él es músico, creo que no sé si está bien dicho, amateur, semi-amateur, y justo está lanzando un single y está saliendo unas nuevas canciones. Entonces dije, oye, Ah, te puede bacán. interesar No, esto, mañas. Pero bueno, claro. igual ya saben, ¿no? Los que no lo están viendo acá en directo lo pueden ver en YouTube después y ahí quedan las redes sociales para que lo sigan a Luis. Cualquier cosa le escriben, si no, cualquier consulta. Sí, claro. Sí, porque también mis redes sociales, la verdad es que prácticamente las uso para compartir las publicaciones de los proyectos en los que participo y Exacto. por ahí información de talleres o clases que también dicto, ¿no? Sí, eso es lo que, bueno, eso es lo que yo he visto, pues, ¿no? Ahí en Instagram sobre todo. Pero muy bien, Ujú. en serio, gracias por venir. A ver, voy a desactivar esto acá un ratito. Genial. Ok, pero bueno, a ver, la vez pasada tú te presentaste, o sea, te dije, un amigo es músico, dije que iba a venir, pero así para Ujú. comenzar, ¿no? Ya casi de rutina, ¿no? Cuéntanos un poco de ti, digo, para la gente que no te conoce, la introducción que quieras hacer. Ya, bueno, yo soy productor musical. De hecho, me dedico a la música ya desde hace unos 15 años más o menos. Me refiero ya a tiempo completo, ¿no? Em, Desde que estaba en el colegio, terminando en los últimos años de colegio, me acuerdo que eso era ya todo mi tiempo. Llegaba a casa y era tocar, practicar. Así que sí, bueno, he estado en esto de la música durante este tiempo. De hecho, más detrás de los escenarios. He tenido algunos proyectos propios mostrando mis composiciones, mi trabajo, pero, pero la verdad es que más me he dedicado a trabajar, como dicen, detrás del escenario, detrás del telón, ¿no? En En producción, la parte de la producción discográfica. ya. O sea, Entonces, dices que hace 15 años te metiste en esto de la producción musical. sí, claro, porque para mí fue aprender música y producción en paralelo. Yo me acuerdo que tocaba la guitarra y tocaba un poco de batería, pero luego yo quería componer mis propias canciones, ¿no? Y a través de la tecnología, los programas, aprendí también cómo hacer secuencias, cómo hacer mis propias pistas. Y de pronto, mientras yo aprendía a componer y a tocar la guitarra, también estaba aprendiendo un poco de producción
cosas de secuenciación, o de arreglos, ¿no? ya, maña. Sí, Y, o sea, y por ejemplo, perdón, antes sí, de pasar a la siguiente pregunta, antes de que se me vaya. Primero, Galifardo, gracias por seguirme, brother. En serio, muchísimas gracias. Me dice acá Luis que ya les hago. Bien sí, ahí. sí, gracias por estar acá y vernos. En serio, gracias por seguirme. Y ya saben, los que están acá viendo esto, por favor, si en un momento quieren hacerle una pregunta a Luis, por favor, adelante. Tienen el chat ahí abierto para hacerlo. Así es. Ahí Galifardo dice, sí. Em, Te preguntaba, o sea, hace 15 años que te dedicas, perdón, hace 15 años que eres músico o hace 15 años haces producción musical. O sea, yo diría que hace como 15 años soy músico, ¿no? La Ya, producción musical, yo te diría que realmente me empecé a dedicar ya eh, de manera seria y profesional al terminar mi carrera. Yo estudié una carrera técnica en el Instituto Orson Welles. ya. Era una carrera que se llama producción musical también. Sí le Y he visto, claro, creo, alguna vez. yo recién cuando ya terminé mi carrera me puse a ejercer como productor independiente, ¿no? Antes lo había querido hacer, pero nada realmente trascendental, ¿no? En ese sentido, sí, ir a la escuela y tener el título y, y todo, sí me ayudó a poder salir en serio, ¿no? Claro, claro. O sea, y por ejemplo, cuando tú terminas la carrera, ¿cómo es que, a ver, es que, mira, yo con el asunto del mundo de la música hay cosas que ignoro demasiado, pero demasiado. ¿Cómo es que te empiezas a meter en esto de la producción? ¿Cómo decirlo? O sea, el, imagino que como cualquier carrera te piden, no sé, prácticas profesionales, ¿podría ser? Más o menos, digamos que es un círculo mucho más cerrado y yo creo que entran a tallar otro tipo de factores, ¿no? En la contratación de alguien. Muchas veces es la recomendación, es la verdad, ¿no? Ya, Eh, entonces, sí, mientras yo estudiaba en el Orson Welles, también estuve trabajando en varios estudios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Me acuerdo que mi primer trabajo eh, fue justamente terminando el colegio. A las 2 semanas empecé a trabajar en una empresa de un amigo de mi hermana mayor, ya, que alquilaba equipos de sonido para eventos, ¿no? Y ok. yo cargaba los equipos, ¿no? Ese fue mi primer Ah, trabajo. eras plomo. Era plomo, Ya, efectivamente. Sí, también estuve en algunas fiestas cuidando los parlantes de los borrachitos. ok, 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 ya, ya, sí, sí. Y después de eso, claro, empecé a estudiar, estuve unos ciclos dándole de lleno a los estudios y luego me acuerdo que buscando apareció un trabajo en un estudio de grabación en Miraflores que estaba muy cerca de mi casa. Era una sala de ensayo y estudio de grabación. Y también ahí llegué por recomendación y claro, ya cuando me entrevistaron y me dijeron, ah, tú estudias producción, estudias sonido, eh, al toque me dijeron, ya, bacán, ¿cuándo, ¿Cómo, ¿cuándo cómo- empezamos, no? cómo se llamaba ese estudio? Siren Records. Ah, no, no, no sé que yo Es conozco. bien Yo una vez, conocido, es una sala de ensayo que está en la Avenida El Arco ya, y no, claro, no. es muy concurrida ya. Yo una vez, De eso estoy hablando fácil el 2013, creo. yo una vez fui sí, a ensayar a una sala de un tío rockero. Yo lo conocí como el doctor rock and roll, que Ujú. tenía era su casa. Estas calles típicas miraflorinas chiquititas, tipo Porta, Alcanfores. No Alcanfores, El Alcanfores es más grande, sino Rockservatorio, esas que tú has sido el Rockservatorio. ese es el Rockservatorio, sí. Un hueco de Ah, mierda. O sea, que puta, olía a sudado, olía como a esponja mojada. Fuimos allá. Me acuerdo que yo estaba en el cole todavía. Y ese es un lugar épico. sí, no, no, o sea, digo es un lugar de mierda porque es un hueco horrible, pero después, ya cuando he conocido gente que estaba más metida en la movida del metal, sobre todo, todo el Claro. mundo hablaba de Observatorio, Doctor Rock and Roll. Me acuerdo cuando se murió el Doctor Rock and Roll, que el dueño fue como muy grave en la movida del metal y el rock peruano porque era como una eminencia, ¿no? Fue raro, pero él sigue vivo, solo que una vez lo mataron, pero no estaba muerto. Fue rarísimo. ¿Qué me estás diciendo? Puta, se me he comido la noticia, me la he comido entera. Qué desgracia, qué Oye, es cagada. que parece que alguien le hackeó las redes y postearon en su muro como He muerto. un post así que decía que había fallecido, ¿no? Se veía bastante serio y Es que muchos nos asustamos, yo ¿no? pensé eso, yo Y pensé bueno, eso. apareció como después de 3 días. Ah, no estaba muerto, solo estaba de parranda.
Exacto. Ya. No, bueno, esa gente también le echa duro ahí. Bien, a buenos bebedores son los metaleros. Bueno, Pero sí. claro, es el único que he conocido. De ahí no he tenido la oportunidad de ir a otra sala de estudio. Ya. Ok, o sea, entonces tú empiezas a trabajar en estos lugares, también como plomo. ¿Y en qué momento es el que, o sea, cómo te independizas de eso? Básicamente por experiencia te empiezas a recomendar más. ¿Cómo progresas en Sí, este o sea, mundo? en Siren Records, por ejemplo, fue una cosa genial porque ahí el dueño me dio una posibilidad de ejercer mi profesión, ¿no? Fue el primer trabajo en el que me permitieron ejercer mi profesión. Entonces, él me permitía dirigir proyectos de grabación, este, hacer mezclas, edición, y todo el tiempo me tenía en esa práctica de grabar, ya Ya, fueran ensayos o grabar discos, pero todo el tiempo me estaba haciendo grabar, ¿no? Microfonear, grabar, mezclar, pasar por el proceso que hace el productor musical todo el tiempo, ¿no? Y claro, en ese proceso también fui conociendo más músicos, yo mismo dentro de la movida, tocando, haciendo conciertos, fui conociendo más músicos. Entonces, me acuerdo sí que después de trabajar en Siren Records hice mi primer intento de productor independiente ya. y durante unos años estuve manejándome ahí con algunos proyectitos, pero nada como realmente trascendental, ¿no? Em, ¿A qué te refieres con un productor independiente? ¿No eres tú un productor independiente? Ahora sí, pero me refiero cuando trabajaba en Sairam, por ejemplo, no era independiente, ¿no? Porque yo era como alguien que tenía un sueldo fijo y un Ok. horario que cumplir con esta oficina, pero ellos agarraban todos los proyectos y ya yo no sé cuánto cobraban ni nada de eso, ¿no? Ya, ya, ya. O Pero, sea, ok, ok, ok. Eres empleado, pero digamos. claro, en cambio ahora yo solo, yo agarro todos los proyectos y yo manejo todas las cuentas, ¿no? Yo soy Ok, mi propio jefe, por así decirlo, ¿no? ya. ¿Cómo ser tu propio jefe en la música? Por Luis En la Sheffield. Puede música, ser ese claro. tu En libro tres de pasos, ¿no? autoayuda. Tu libro de autoayuda financiero musical, puede ser, ¿no? Oye, eso, muchos músicos yo mismo lo he necesitado en muchas ocasiones. Ahorita estoy felizmente tranquilo con el trabajo, pero sí han Sí, habido muchas ocasiones en las que sí, sí, sí. hubiese necesitado. Ser independiente es duro. De hecho, ahora de que mencionas esto, la primera invitada que vamos a tener en el podcast en enero es una amiga que trabaja en recursos humanos y vamos a hablar sobre esta cuestión de pasar de trabajar para una empresa, una gran corporación, a ser independiente. Va a estar increíble. Ya les voy a adelantar, pero por Genial, ahora, claro. em, muy buen tema. y sí, sí, creo que mucha gente podría interesarle. Y no solamente, digamos, la gente que trabaja en corporaciones, sino hasta personas como tú que yo no sabía que igual pertenecen a una organización, una empresa, asociación. Claro, eres un Claro, empleado y estás sujeto a un montón de cosas, ¿no? claro. Igual un poco que mi visión ha sido con idas y venidas, ¿no? O sea, yo sé que hay muchas personas que se independizan y forman de repente una empresa y tienen algo ya mucho más sólido. En mi caso, por ejemplo, sí han sido como temporadas, ¿no? Temporadas en las que agarraba varios proyectos o proyectos grandes y podía volar solo. Pero luego ha habido otros momentos en los que también para poder dar un salto, ¿no? Poder de repente aprender más o mejorar el currículum o entrar a un nuevo público, agarras un trabajo en una oficina de nuevo, entonces de nuevo trabajas para otras personas y así estás un tiempo hasta que de nuevo te vuelves a independizar, ¿no? Ya, man, ya. Entonces yo paro así, en verdad, siempre, a veces trabajo en estudios como fijo, después salgo, después regreso, ¿no? El último trabajo fijo que tuve en un estudio fue con SoundLab de Diego Divos, ahí en Lima, Diego Divos este, es el de de TK. TK, sí, 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 sí. Y Sí. después él se independizó, ¿no? Claro, claro. Claro, o sea, claro, en verdad Diego tiene más años de carrera solista que con TK, Ya, pero cierto. bueno, lo conocen más por TK. Y chévere, chévere también trabajar ahí en su oficina porque estábamos viendo pura música para publicidad, por ejemplo, ¿no? Y ahí hemos estado como 2 años. Yo he estado como 2 años o año y medio como fijo, ¿no? Como un Man, empleado ya. fijo, full time. Sí, fue una Oye, chamba pero súper bien, ¿ah? chévere. O sea, porque entiendo que ese pata, o sea, en el mercado, ahí en el mundo de la música acá en Perú, es como, o sea, no es un cualquiera, ¿no? No, para nada, Sí, chévere, para qué nada. bacán eso. Oye, antes comentaste de que tú tocabas guitarra y batería, ¿sí? Sí.
¿Cuál fue el instrumento con el que comenzaste? Tenía la pregunta ahí. En verdad siempre canté desde muy niño. Desde Ya, muy niño estaba en el coro del colegio, ¿no? Entonces por ahí siempre tenía ese acercamiento a la música. Pero luego ya en la secundaria empecé a experimentar y empecé a pasar por varios instrumentos, ¿no? Entonces me acuerdo que toqué flauta corno dulce de ley. francés, toqué guitarra, toqué Ya. bajo, toqué batería, Aguanta, ¿en qué colegio has este, estudiado tú? en el Santa María, Marianistas. Ah, ok, ok. Bueno, sí, pues este tipo de cole, claro, de Santa María sé que tienen, digamos, como... Había orquesta. Sí, exacto. O sea, Sí. hacen que los alumnos participen bastante el mundo de la música. En general, el arte. Yo conozco, tengo varios amigos en Santa María que sí. Ahora que le dices, me acuerdo, creo que una vez me comentaste que estudias en Santa María. Qué loco. O sea, es que eso también te quería preguntar, ¿no? Ya después vamos a entrar un poco a lo que tú haces como músico, pero tú manejas varios instrumentos, o sea, sabes tocar varios instrumentos. Sí, sí, hoy en día ya, digamos que con los años he tenido que aprender más todavía. Ya. Me acuerdo cuando tuve que enfrentarme al piano, nunca había tocado piano en mi vida, pero ya el trabajo me estaba exigiendo también aprender a tocar piano, ¿no? Como Pero, arreglista ¿piano tienes que clásico poder... o tipo teclado? No, tipo teclado. Ya, ya, Piano ya. clásico ya es otro nivel, ¿no? Pero Hermoso tipo instrumento. teclado, sobre todo para hacer los arreglos, ¿no? O sea, mi visión de aprender los instrumentos ya no se ha vuelto una visión de solista de alcanzar un nivel de virtuosismo súper alto, sino Ok. más bien de poder tocarlos y que lo que yo toque sea funcional para ciertos tipos de música, ¿no? Ya, ok, ok, entiendo. Sí, pucha, el piano clásico, sí, a ver, los que saben, los que me conocen y conocen a mi familia, saben que en mi casa había un montón de instrumentos siempre. De hecho, tú no llegaste a gozar esa cuestión. Eh, Había un montón de instrumentos, mi papá tocaba, mi mamá también, algunas cosas. Mis hermanos todos saben hacer música. Yo, en cambio, soy Mm. un huevón para la música. Pero en cambio, yo puedo dibujar y pintar lo que ellos no pueden hacer con un lápiz, ¿me entiendes? O sea, nada, es rarísimo, es Claro, bien extraño. Pero si hay un instrumento que yo alguna vez hubiese querido aprender a tocar es el piano. Me encanta, me parece increíble. Pero, sí. no, o sea, en otra vida será. No todos hemos nacido para esa cuestión. Y No, pero hay mucha entonces, gente que aprende ya muy mayor, ¿ah? Eso también yo creo que es una creencia que es bueno que la gente se la quite, ¿no? Porque ok, sí puedes aprender música cuando sí, quieras, ¿no? Ahora, no, los resultados no son los mismos, ¿no? Por decirte, como un instrumento como el piano o el violín, que son instrumentos a los cuales el cuerpo se acomoda, es muy distinto aprender a tocar violín desde los 4 años que recién aprender a tocarlo a los 30, ¿no? claro. Y imagino que no solamente es una cuestión de coordinación y de, digamos, destreza física, como dicen, ¿no? Sino también los Mm, sentidos se van deteriorando conforme uno va envejeciendo. Entonces, tu oído ya no es igual, la percepción es verdad. de la percusión, del viento, de cómo fluye el sonido, ya no es la misma. Por eso es que, así como aprender a hablar un idioma es más fácil cuando eres niño o preadolescente, Sí. puedes aprenderlo, ¿no? Siendo mayor, pero definitivamente no, el resultado no es el mismo, como dices. Sí, el piano me habría encantado. Pero bueno, hablabas de esto de la producción sobre los arreglos. Exactamente qué es un arreglo, como digo. Voy a hacer perdón, a la gente que nos está viendo. Yo, como digo, soy un huevón para la música. Hay cosas que no entiendo. ¿Qué es un arreglo exactamente? Ya, el arreglo le llaman cuando tú modificas una canción que ya está creada. Ok, O sea, una obra que ya existía, tú la adaptas o sea, arreglarlo puede ser, es un término muy general, porque puede abarcar, por ejemplo, que tú cambies la letra, que cambies la estructura, que cambies el género, que cambies el estilo o los instrumentos que intervienen, ¿no? ok, Digamos que la composición en sí lo vamos a reconocer simplemente como la melodía y la armonía, ¿no? Pero esa melodía y esa armonía se pueden desarrollar en muchos géneros, ¿no? La composición muchas veces está desligada del género musical. ya, Entonces, recién el ok. arreglo sirve como para vestir la composición. El arreglo es como Maquillaje. justamente aterrizar esta idea que era solamente melodía y armonía ya en una música completa, ¿no? Por así decirlo, en palabras simples.
Y cuando haces esa chamba, y eso es una pregunta que te quería hacer, ¿no? Cuando haces esa, me dices, por ejemplo, que eso se puede aplicar, imagino, a cualquier género, ¿no es cierto? De hecho, se hace así, ¿no? Sí, por supuesto. Pero imagino Ujú. que debe ser más complejo, quizás difícil para algunos géneros que para otros. O es como, depende también un poco de la destreza del, del productor musical o del equipo de producción. Bueno, esa es una pregunta súper interesante porque en verdad es como en la comida, ¿no? O sea, yo no te podría asegurar que hay algún género más complicado que otro. Algunas cosas son más tediosas que otras, sí, pero por lo general te puedo decir que cada género es como rico en su esencia, ¿no? Entonces, hasta el reggaetón es súper interesante. El reggaetón siempre se dice, ¿no? Que es un tipo de música que no tiene muchas cualidades, todas las canciones se parecen, los cantantes ni siquiera cantan, ¿no? Pero, por ejemplo, a la hora de producir es súper interesante el reggaetón porque también tiene un sonido particular, los sonidos de bombo, de tarola, de bajo, los sonidos que acompañan esa base rítmica, o sea, todo está diseñado de una manera muy interesante, ¿no? Entonces, hay un diseño de su sonido, hay una construcción sonora que tiene un concepto eh, que está detrás de la música, ¿no? Eh, y también, el- de repente sí, las canciones se pueden parecer y todo, pero el género también en su esencia es rico, las llevadas del bajo, de la percusión, de la batería, muchas veces lo mismo, lo que están cantando los cantantes es, por la letra para mí no es muy interesante, pero podemos decir que lo que hacen rítmicamente o melódicamente sí puede ser interesante también, ¿no? Cada género tiene su manera de arreglar, ¿no? El trabajo del arreglista justamente consiste en saber cómo es el lenguaje de cada género, ¿no? Eh, por decirte, ¿no? Escuchas el reggae y ya sabes, ¿no? Cómo es las llevadas de batería en reggae o en el bajo o en las guitarras, ¿no? Cuáles son los adornos que suelen utilizar o las progresiones armónicas que suelen utilizar, ¿no? Y así lo mismo para cualquier género. Todos los géneros musicales se pueden descomponer Ahí y viene un todos poco tienen eso ahí que, su salsita, ¿no? ahí viene un poco eso que comentabas, ¿no? Que cuando empiezas te inicias en este mundo de la producción musical y digamos vas trabajando un género, un estilo, te van recomendando por esa Ujú. chamba, ¿no es cierto? O sea, por Así es, ejemplo, si eres arreglista de reggae, mayores músicos de reggae te van a llamar por la calidad de trabajo que haces en base a ese género. Pero no quiere decir que, así por es. ejemplo, alguien que hace rock también te podría llamar. Así es. O sea, pero ya depende de cómo se presente cada uno, ¿no? O sea, yo tengo muchos colegas que, por ejemplo, sí se especializan en ciertos tipos de música, ¿no? Y lógicamente son reconocidos en esos medios por el trabajo que hacen en esos géneros de música, ¿no? Pero en mi caso, yo siempre o sea, me ha gustado también eso de aprender lo desconocido, de entender lo que no conozco en la música, ¿no? Entonces siempre aprender más y más e investigar y experimentar, ¿no? O sea, no tienes Así tu que predilección por un género, digamos, que te no, pidan hacer. no, para componer te podría decir que sí, ¿no? Que sí tengo mi estilo y las cosas que me gusta componer, pero ya como arreglista, como productor, en verdad creo que no hay género que no haya trabajado todavía. ¿En serio? Sí. O sea, es que en la publicidad, por ejemplo, te piden todo. Un Bueno, día puedes es estar cierto. haciendo música épica para un comercial de apuestas y, y a las 2 horas tienes que El hacer paga un que paga. reggaetón para un comercial de un banco, ¿no? Ya, ok. O puedes hacer el paga que paga como el baile este de que sale el cuto ahí con el puma Claro, claro. de Incabet. Ok, ok, te entiendo. Oye, y por ejemplo, ¿cuál de todas esas, te quería preguntar también, de toda, como dices, no, que no tienes predicción por un género, ¿cuál ha sido el proyecto más bonito que has trabajado, o sea, en cuanto a estilo? O en todo caso que te parezca a ti como más anecdótico que digas, wow, esto literalmente me cambió la vida. Bueno, yo creo que todos los proyectos a los a los que llego, de alguna forma me han cambiado la vida. Siempre cada proyecto es un aprendizaje nuevo. Eh, Rara vez me junto con un artista y no tengo nada que aprender, ¿me entiendes? Eso es muy extraño, Sí, ¿no? claro, Siento que de verdad. juntarte con otro artista y hasta trascendiendo la disciplina, eso también es otra. eh, Se puede aprender cosas, ¿no? Y ya dentro de la música también, entonces cada proyecto de grabación
fuese de un tema o dos temas o 10 temas, em, todos tienen siempre algo que dejar, ¿no? Claro, algo que ofrecer. Ahora, sí, bueno, dentro de esa idea te podría mencionar de repente uno súper importante, ¿no? Un proyecto súper importante que en verdad se descompuso en varios proyectos pequeños, pero fue una época en la que estuve trabajando con mi amigo Quique Pinto Cárdenas, que es un gran músico, un gran compositor, y fue una persona que me enseñó muchísimo desde su visión de la música y o sea, sin buscar, ¿no? No era él, él es un amigo que es mucho mayor que yo, ¿Ya? pero digamos que no, él no estaba nunca en esta onda de querer enseñarme, ¿no? Simplemente estábamos trabajando juntos y de esa experiencia de trabajar juntos yo aprendí mucho de él, ¿no? Además, él fue uno de los primeros músicos que confió en mi trabajo. Yo todavía no tenía un catálogo, no tenía trayectoria, Portafolio, ¿no? sí. Recién estaba terminando la escuela, ¿no? Y él apostó por trabajar conmigo, ¿no? Entonces fue algo súper especial eso, ¿no? ¿Y él qué tipo de género solía trabajar? ¿O igual era así como amplio, abierto Bueno, Quique trabaja mucho con la música tradicional y con la música, le llaman ahora música de medicina, ¿no? Entonces ¿What? tiene algunas canciones ¿Cómo es eso? que hicimos que dentro de este género de música de medicina, así le llaman. ¿Cómo es eso? ¿A qué te refieres? Nunca había La oído ese música de término. medicina está relacionada pues a todas estas ceremonias o ritos que vienen de conocimiento ancestral, que vienen acompañados de música Ah, ok. moderna. Entonces, por Ok, ok. ejemplo, haces una toma de cacao, ¿no? La ceremonia de cacao, que es una ceremonia muy bonita, eh, y se acompaña con canciones, ¿no? Ya. Entonces, digamos que ya es como un género, porque ya hay toda una corriente con muchos compositores que pasan por ahí. Eh, es un estilo, o sea, tiene un estilo claro, es un tipo de música que es folk, es acústico, ¿no? Toma elementos de músicas tradicionales, ¿no? Entonces, Quique Pinto tiene algunas canciones que van por ahí y tiene otras canciones que ya son mucho más tradicionales, ¿no? Por ejemplo, el último proyecto que trabajamos con Quique fueron dos huaynos al estilo huamanguino, ayacuchano. Qué bonito. Y sí, y él, claro, él es un maestro porque conoce muy bien el género, conoce muy bien el estilo. Entonces, si lo escuchan, de hecho está en Spotify, en todas las plataformas, eh, se van a dar cuenta, suena como cualquier compositor ayacuchano, ¿no? Como, no sé, como Manuel Chaprado o los García Zárate. Este, tiene todo el estilo, ¿no? Qué loco. Oye, y tenía una pregunta sobre esto. Entonces, digamos, no tienes, o sea, lo que te preguntaba, ¿no? O sea, como una predicción no hay, pero eh, ya me acordé. Esto que dices, por ejemplo, de la visión, en el caso de este señor, Enrique Pinto dice que se llama, ¿no? El Quique Pinto, Arturo Quique Pinto. Bueno, sí, Quique Pinto, digamos. Eh, ¿A qué te refieres con esto de la visión? Lo he escuchado muchas veces, sobre todo cuando en el mundo del arte alguien tiene un maestro o un mentor, o en Ujú. general, cuando hay un grupo donde un líder se habla un poco de la visión. O sea, yo entiendo la visión de una cierta forma, pero como dices, Claro, ¿no? En el caso de alguien que no dice como, oye, mira Luis, siéntate acá, te voy a enseñar y esto es lo que vas a aprender, sino, mira, chambemos y claro, tú eres joven, quieres aprender, eres una esponja y si te gusta lo que esta persona está haciendo, obviamente lo vas a aprender, ¿no? Entonces, claro. eh, cuando hablas de la visión de esta persona, ¿a qué te refieres con eso? O sea, ¿cómo es su visión de la música? ¿Y cómo crees que te ha Bueno, influenciado en eso? tú sabes que cada artista va manejando, y me refiero en las distintas disciplinas y expresiones artísticas que Sí, podemos mencionar, cada uno va como desarrollando su estilo propio, ¿no? O su lenguaje propio a través de su expresión, ¿no? Entonces, en este caso, con Quique, yo siento que él también tenía una manera muy particular de hacer los arreglos, ¿no? De hacer las composiciones, las progresiones armónicas que utilizaba, o las velocidades que utilizaba, o, ¿qué te puedo decir? La manera en la que le daba giros al discurso que estaba haciendo en su composición. Em, mm, dilo, no por ahí importa. va, ¿no? Si es muy técnico, Un dilo poco la nomás. idea.
Sí, o sea, claro, algo muy interesante que hace Quique es que puede construir, o sea, conoce tan bien distintos lenguajes de músicas tradicionales del Perú, música ¿Ya? andina y música criolla y amazónica inclusive, que puede introducir como pequeños pasajes de músicas tradicionales en contextos totalmente modernos, ¿no? Y eso a mí me gustó mucho del trabajo de Quique, porque no había escuchado nunca esa aproximación a la música tradicional peruana, ¿no? Había escuchado fusiones de muchos tipos, pero no esa manera de Man, ya, ok, ok. conectar, Eso te iba a no preguntar, sé, o sea, pues es una especie de fusión, pero tiene un estilo muy sí, particular. así es como una especie de fusión. Man, ya. Voy a escucharlo. Es más, voy a apuntarlo acá para que no se me olvide. Sí, en Spotify, no sé si acá tenemos un chat. En Arturo Spotify y en Quique plataformas Pinto. digitales lo encuentras como Quique con K, las dos con K, Quique Sí, Pinto Cárdenas. Quique Pinto. Voy a ponerlo acá en el chat para que la gente la Sí. vea. Sí, un saludo para Quique, si en algún momento ve esta transmisión. Bueno, ya sabes, esto la próxima semana se sube a YouTube, ahí se lo compartes. Así es. Fuerte abrazo aquí que voy a escucharlo porque, claro, si dices que es una persona que ha tenido o sea, es tan maestro en su estilo, en lo que hace con estos géneros tan folclóricos, eh, seguramente es digno de admiración. Vamos a entrar un poco No, más por adelante a este supuesto. asunto de la... Además, él es un músico que tiene una trayectoria súper interesante. Yo creo que si lo llegas a conocer en algún momento vas a querer también entrevistarlo porque es Sería genial. de verdad una trayectoria muy interesante. ¿Tú Sí. crees que él quiera venir? Yo creo que sí, él es súper abierto Bueno, a probemos, ahí estas completamos, vamos conversaciones. completando la lista de invitados 2023. Está bien, está bien. Sí, al Ya, final eso, ¿no? Creo que eso es lo que más me gusta de este asunto, ¿no? O sea, como te digo, yo de cosas musicales escucho música, pero de cosas musicales hay cosas que no entiendo. Entonces, claro, aprender de estas cuestiones que son ya más conceptuales, mucho más propias de los artistas en general, yo siendo un tipo de artista, me interesa muchísimo. Y hay gente, por ejemplo, que nos está viendo y que nos va a ver después, los millones de personas que nos van a ver después, mucha gente no entiende estas cosas, no entiende de conceptos. Entonces, creo sí, que eh, siempre ha existido un poco esa visión de, digamos, del humano promedio, de ver a los artistas como personas que tienen claramente una habilidad especial, pero que tienen la capacidad de expresarla, ¿no? De poder mostrarlo o representarlo de cualquier forma. Entonces, hacer que los artistas muestren esta claro, cuestión que tienen, que para ellos es, para los artistas es muy normal, es bonito porque la gente que, como digo, que no lo entiende, es como, ay, mira, qué bacán, no era tan complicado. No lo puedo hacer, pero digamos que puedo entenderlo. Entonces, en espacios como este creo que se puede lograr. Ahí claro. vemos ese asunto. Chévere, ¿ah? Qué bonito eso. Y, y para volver un poco al asunto de la producción, o Ujú. sea, ahora tú trabajas solo. O sea, tú esta producción la haces solo o siempre Sí, cuando hay una chamba te juntas con Manolito, con Periquito, con Luisito y Titi arman un equipo para una producción o tú puedes hacer el trabajo solo. sí, no, de hecho es un trabajo en conjunto, ¿no? O sea, yo puedo hacer el trabajo solo. Es, digamos que hay etapas de producción, sobre todo la etapa del mastering, que es una etapa que, por ejemplo, yo no manejo. Esa es la última etapa de la producción, de una producción fonográfica, ¿no? ¿Qué es el Entonces, el mastering? mastering es un proceso técnico que realiza un especialista. Ok. Em, ¿En qué consiste el Podríamos mastering? decirle que es el retoque o los ajustes finales al audio, ¿no? Para que pueda sonar bien en todos los equipos, en todos los reproductores. Para ponerlo en términos simples, porque en verdad es mucho más complejo que eso, ¿no? Ok. Pero, por ejemplo, yo puedo realizar todas las etapas previas al mastering, pero no lo suelo hacer en todos los proyectos porque justamente al trabajar en conjunto con otros profesionales, muchas veces especialistas en los procesos más pequeños, salen trabajos más ricos, ¿no? Los resultados son más bacanes, ¿no? Ahí, ¿qué te puedo decir? Dos cabezas o tres cabezas piensan mejor que una, ¿no? Sí, claro. O sea, y sobre todo que si te juntas con Entonces, gente que ya ha trabajado antes, es más fácil hacerlo también, ¿no? Imagino. claro. La idea, por ejemplo, en proyectos en los que yo tengo que contratar técnicos para grabación o para mezcla o de repente músicos sesionistas, lo que yo tengo que hacer como productor en ese caso es establecer una comunicación con ellos para que estemos en la misma nota.
en la misma ya. página, ¿no? Entonces, que el sentido de la canción y del arreglo que de repente yo ya venía construyendo con el artista se respete, pero que al mismo tiempo puedan aportarle cosas nuevas, ¿no? Ok, ok. Claro, eso es súper importante. Y ahora, por ejemplo, el otro día que estábamos conversando también me hablabas un poco de cómo ha afectado la pandemia, bueno, además de todo el mundo, ¿no? En el caso de un músico que, como tú, que tiene que juntarse con gente, tanto la gente que produce, es decir, la gente que compone, como ustedes que son los de producción, postproducción, ¿cómo hicieron? O sea, además de estar mucho tiempo parados, ¿no? Ahora cómo hacen? O sea, ¿se juntan igual? Eh, cómo funcionó un poco Sí, eso? sí, o sea, la escena musical se ha reactivado de todas maneras, ¿no? Y se ha reactivado con fuerza, felizmente, pero durante la pandemia sí fue complicado, ¿no? En mi caso, yo justo venía trabajando con la casa de audio de Diego Divos, entonces hubo trabajo en esa época, o sea, hubo un bajón igual, fue bien loco porque el trabajo en la oficina bajó considerablemente pues durante la pandemia, ¿no? Pero felizmente se mantuvo y pudimos estar toda la temporada de la pandemia ahí, ¿no? Entonces, ese primer año que yo sé que fue el más complicado para los colegas músicos, yo no la pasé tan mal, Ya, pero sí sé, bueno, porque tengo muchos amigos muy cercanos que, pucha, inclusive tuvieron que cambiar de rubro, ¿no? Músicos que de repente empezaron a cocinar o empezaron a hacer otro tipo de trabajos porque ya qué jodido. no, es que no había la posibilidad de tocar, ¿no? De juntarse. Ni siquiera para el estudio. Me acuerdo que hubo un proyecto de grabación, es el ocaso, ¿ah? Es un disco de música barroca peruana, música colonial, ¿no? Entonces, ¿Cómo este, es eso? No sabía que existía eso. ¿Quién hace eso? sí, claro, hay registros de la música que se hacía durante la Ah, colonia. un proyecto de Este, remasterización, dices. No, o sea, me refiero, reinterpretaba, ¿no? Porque claro, no hay registro audio o fonográfico de esa música, pero lo que hay son partituras, ¿no? Entonces, Ya. ahí está conjunto de obras recopiladas que se llama el Códice Martínez, no, sí, Martínez de Compañón, creo que sí, que es un documento muy importante porque tiene muchas partituras de la música que se tocaba durante la colonia y me refiero a música no solamente, como le llaman, religiosa, Ya, claro. sino que también era lo que le llamaban la música sacra, que era la música este, la música que no era religiosa, ¿no? Sí, Entonces, sí. em, es súper interesante. Y bueno, la cosa es que hay un director que es Aurelio Tello, que es el profesor, un gran maestro, con quien yo trabajé en el conservatorio, que postuló a los estímulos del Ministerio de Cultura para grabar un disco de esta música, reinterpretarla, ¿me entiendes? Abrir estas partituras antiguas y reinterpretarlas y grabarlas, ¿no? Entonces hicimos esta música y justo se ganó el premio y se ganó en plena pandemia y tuvimos que modificar todo el proyecto para grabarlo a distancia y fue una locura, o sea, fue una aventura increíble porque tuvimos músicos en España, en Estados Unidos, en Qué Francia, increíble. en Perú, en distintas partes de Perú, fue una locura y al final lo logramos, pero sí, hasta eso me acuerdo que fue ¿Qué, un pero y reto cómo muy hacen? Por ejemplo, tú siendo productor, te dicen, Luis, te mando el archivo. ¿Y cómo haces? Tú tienes que juntar ahí y después, toma, te lo mando de vuelta. O sea, ¿cómo funciona eso? Más o menos, más o menos. O sea, de hecho, ese trabajo yo lo hice en conjunto con un colega en Lima, con Sebastián Dextre, que él también es productor musical y también tiene un estudio. Entonces, con Dextre trabajamos en conjunto toda la parte de la grabación. Em, y él se encargaba y yo supervisaba a distancia, ¿no? Eh, entonces sí, hubo igual un planeamiento para este proyecto, ¿no? Me acuerdo que primero grabamos el clavecín, que para esto solamente hay dos clavecines en Lima, uno está en el conservatorio y otro no me acuerdo ¿Cuál es el quién lo clavecín? tiene. El clavecín es un predecesor del piano. El piano tiene un sistema de cuerdas que se golpean con unos martillos, ¿no? Tú Ah, tocas una ok, tecla y ok. baja un martillo que golpea una cuerda. En el caso del Ya. clavecín,
es lo mismo, pero cuando tú tocas la tecla, es como una púa de guitarra que pulsa la cuerda. Ah, wow, o sea, invertido, digamos. Sí, entonces es otro el resultado. No es, el piano tiene, como te digo, el percutir la cuerda te da el resultado del piano, pero pulsarla como si fuese la guitarra es el sonido del clavecín, ¿no? Que estoy seguro que si tú lo escuchas al toque lo vas a Seguramente, reconocer. Es un seguramente en alguna clásico. obra lo he escuchado. No, Claro, es que creo es un que sonido muy clásico de la música barroca. ya. Es ese que suena así como, digamos, que vendría a ser el piano, pero es creo que un poco más agudo, ¿no? Como más Sí, estridente. es un poco más estridente y no tiene lo que le llaman sustain, o sea, sus notas no pueden ser muy largas. Ya. Que ese que suena así como ti, 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 algo así, ¿no? Sí, Ya, ya, sí. Nunca he visto uno ya, físicamente, pero sí sé cuál es. es Ya, que ok, es ok. rarísimo. Claro, es que ese Es es el, raro, ese es el estilo de música barroca. O sea, tú escuchas eso y dices, esto es barroco. ese es barroco, ¿no? Entonces, Ya. Me acuerdo que Puta, qué más primero se mala mi grabó el representación. clavecín, Pero ok, ok. sí, se grabó el clavecín y después fueron al estudio de Dextre algunos músicos, pero tampoco grabaron juntos. Creo que lo máximo que se grabaron fueron dos músicos juntos y que estaban separados como a 10 metros. Ya. Sí, Wow, qué loco. Bueno, qué bueno que lo hayan podido hacer, ¿no? Qué increíble eso, ¿no? Cuando, como decía ayer Messi, ¿no? Cuando campeonó. Cuando la gente se junta por un mismo propósito, se puede lograr cualquier cosa. Haya no haya virus sí, o cualquier cosita. Qué increíble. sí. Oye, hablando de esto de, me acuerdo el otro día también me contabas esto de la pandemia, ya entrando un poco más a lo que tú haces como músico, o sea, lo que tú has compuesto, producido y sale con tu nombre, ¿no? O como antes era Viento Paraca y ahora es Parac. Sí. Tuviste que sufriste, mejor dicho, ese cambio, ¿no? Durante la pandemia, ¿no? Que tuviste que hacerlo. Ah, Eh, sí, claro. ¿por qué pasó eso? Bueno, o sea, para empezar, ha habido muchos proyectos musicales que se terminaron separando en la pandemia, porque claro, ya la inmovilización para empezar, ¿no? Fregó todo. Y después la manera en la que cada uno ha tenido que replantear sus prioridades, ¿no? Lamentablemente la música en Perú avanza muy lento. Me refiero a que avanza muy lento. En los primeros años uno tiene que invertir mucha plata y mucho tiempo y no recuperas, ¿no? Recién cuando pasan 5, 6 años, así de repente ya tu proyecto empieza a salir a flote y tú empiezas a gozar ya de lo que habías sembrado, ¿no? Wow. Em, pero entonces, en mi caso, claro, tenía un proyecto que estaba en una etapa emergente todavía, Viento Paraca. que era Viento para Sí. acá, y claro, y se nos truncó todo con la pandemia y encima luego pasó que yo vine para Cusco, me mudé, me instalé por acá, entonces ya las distancias hacían que el proyecto fuese inviable, ¿no? Además, eh, los músicos con los que yo compartí el proyecto son todos músicos profesionales y que tocan mucho, ¿no? Entonces, lógicamente, si yo ya no les daba constancia, no íbamos a poder mantenerlo, ¿no? Y claro, y de esa, no fue como una ruptura, pero podríamos llamarlo así, ¿no? De esa ruptura es que yo me quedo un poco en el aire y, pero surge en mí esta fuerza de seguir haciendo la música, ¿no? Entonces yo me dije a mí mismo, ya, si estoy solo, bueno, estoy solo, pues, ¿no? Claro. Y veré cómo lo resuelvo. Total, con el tiempo eso es lo que yo siempre he hecho, ¿no? Aprender nuevos instrumentos para poder hacer más cosas. Sí. O sea, y digamos que ahora Parac eres tú solo. Sí, efectivamente. Entonces hice Parak, Wow. que es simplemente esta imagen bajo la cual estoy publicando mis composiciones en solo. O sea, digamos que una performance en vivo no podrías hacerla porque serías como ese entretenedor de semáforos y que tiene el bombo atrás, platillo y toca así, pa, pa, con la Oye, es guitarra. que sí lo hice, pero más o menos, no tan así, pero sí, Una vez sí, en en los Santiago primeros vi uno, meses del eso es proyecto increíble. hice un show que era con loopers y ¿Ya? con pistas, que yo tocaba todo, tocaba cajón, bajo, balafón, guitarra, cantaba teclados también, ¿Dónde quenas. hiciste eso? Lo presenté una vez en Lima, en el Gato Tulipán, y ¿Ya? después lo presenté acá un par de veces en Urubamba. ¿Y qué tal? ¡Wow! O sea, eras tú solo.
Y o sea, tenías que como un beat y ibas pasando así de un instrumento a otro, como Kitaro, más o menos. Más o menos, claro, como Kitaro. Con tus sogas, o sea, te balanceabas Ese es así de un lugar a leyenda otro. también, ¿ah? ¿Algo así? Bueno, Más o menos. Es Kitaro que es un claro, puto maestro, bueno, no sé si vivo. sí, es un genio. Lo que yo hacía era como grabar loops en vivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ya, tenía una canción que se hacía sobre un patrón de cajón tipo landó, ok. que dura 2 compases, ¿no? Entonces yo grabo los 2 compases del patrón de landó y sobre eso ya toco la guitarra. Y esta maquinita que yo utilizo, que es una pedalera, me permitía grabar varias capas, ¿no? Entonces, en una misma canción podía grabar el cajón primero, luego toco un rato la guitarra, luego Qué grabo loco, la guitarra, suelto la guitarra, agarro el bajo, toco el bajo un rato, luego grabo el bajo también y así me voy paseando con los qué instrumentos, ¿no? loco. ¿Qué tal concentración debes necesitar para hacer eso? Qué increíble. Sí, no, y además la programación para un show así es complicada, ¿no? De hecho, me demoré un par de años en poder entender cómo llevarlo a cabo. Y claro, no, me imagino. Y ya no lo has vuelto a hacer, o sea, fue como debut y despedida, dices. O lo hiciste un par de veces, comentabas, ¿no? Sí, lo que pasa es que fue mutando, el set ha ido mutando, entonces una vez que ya lo pude presentar yo solo, bien, me provocó compartirlo con percusión, ¿no? Quería hacer eso, sentía que el show necesitaba más percusión. Y justo estuvo llegando acá al Valle Sagrado mi compadre, el Galifardo, que es un súper Ya. percusionista, un súper músico también. Entonces dije, ya, perfecto. Llegó el Galifardo a las percus y hemos estado haciendo el show como en un híbrido. O sea, yo ya no tocaba las percus, ya no lupeaba percus, sino más bien eso lo hacía Javier. Pero yo seguía tocando guitarra, bajo, Ok. O sea, ya era un dúo. balafón, haciendo eso. Exacto. Y ahora Oye, último se ha dime, unido dime. un amigo más que va a tocar el bajo, entonces ya un poco que ya el set con Looper está cambiando, ¿no? Y eso, o sea, ¿a qué te refieres? ¿Qué es Looper? El tipo de performance. Es esta pedalera que Ah, yo utilizaba para ah, el grabar looper del los loop. Ok, pedacitos en ok, vivo. ok. Y, o sea, digamos que ahora para son ustedes tres. Es como un ensamble, más o menos. Se podría decir que Ya, sí, man, ya. sí. O sea, igual es un proyecto que está mutando siempre, ¿no? Pero al final es mi cara, es mi proyecto, Claro. son mis Oye, canciones, ¿sabes? ¿no? Ahorita, Yo feliz de tener a los amigos músicos que me acompañan, ¿no? sí. Pero al final, claro, es mi proyecto. Justo ahorita que mencionabas esto de que tú tocabas solo, hace tiempo descubrí una banda, no sé si son de Estados Unidos o qué sé yo, se llama Public Service Broadcast, que escuché una canción en doble nueve, no sé si los has oído, que dije, oye, que, Mm, o sea, es un tipo de rock medio sintético, medio electrónico, a mí me encanta, o sea, me parece genial. Y dije, qué loco, qué buena música. Y dije, típica que entras a YouTube a ver un poco, ¿no? Y te sale y veo, em, no sé, una presentación en vivo, son dos tipos. O sea, antes eran dos, ah, ahora solamente es uno que hace eso. O sea, tiene una lupera, este pata toca, toca, toca y va repitiendo. Te quería preguntar, antes de darte el otro ejemplo, cuando haces esto, por ejemplo, imagínate que, no sé, haces boleros con este estilo. ujú. Al meterlo en una mezcladora de ese tipo, no sé si te habían dicho mezcladora, un repetidor puede ser, Sí, por así ¿sí? decirlo, claro. ¿No se vuelve técnicamente ya una como música electrónica? O sea, técnicamente hablando, podríamos decir que sí, ¿no? Pero, O sea, no es que sea techno o house, pero es como, exacto. es música electrónica, ¿no es cierto? Es que, claro, hubo una denominación de música electrónica por el uso de instrumentos electrónicos, ¿no? Sí, Pero, sintetizadores, pero y entonces tal. así podríamos llamar música electrónica a todo lo que lleva sintetizadores, por decirte, ¿no? Pero, O de todo lo que se pero conecta igual con yo un creo que cable. se le puede entender por ahí, ¿no? Ya. Ok, ok. Sí, no, era una duda que tenía. Y Ujú. el otro ejemplo era este. Ahí se me fue. Uno era Public Service. Ah, ya. Descubrí hace poco en Instagram un grupo de. Son músicos profesionales, hacen música electrónica. Pero un video de. No sé si has visto alguna vez ese video tipo meme de un papá que toca los vientos. A veces toca saxo, a veces toca una trompeta y está con su hijo. Y el chibolo usualmente hace la percusión abriendo y cerrando el horno de la cocina. ¿No has visto? No, Que el tío toca no, así no, como, me lo toca tienes una que mandar. trompeta y el chibolo como que pa, 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 hace un beat con el horno, o a veces con un cajón.
Algo como eso me pareció. Es más, tiene un video que tocan la canción de que suena ay, ¿cómo se llama? En el Star Wars, en el episodio 4 cuando está en el verso, en el tu, 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 tiri, tu, tu, tiri, tu, tiriru. Ya, ok, esa Claro, canción. El tío toca eso en la trompeta y el chibolo está ahí qué con, buena. con algo. Y él está disfrazado de Chewbacca, creo, o de Jedi. Sí, como de Jedi, y el chibolo está disfrazado de Yoda. Increíble. Voy a buscarlo y te lo paso, porque es increíble. Seguramente alguien de los que está viendo Ya, esto sí, lo ha por visto, favor. porque es viral. De hecho, esos videos aparecieron antes de que exista Instagram, TikTok, inclusive Vines. Creo que es de la época de Vines. Eh, pero bueno, me apareció este otro grupo que son músicos, o sea, hacen presentaciones, pero a veces hacen música con instrumentos, a veces mezclado con artefactos que tienes en tu casa, como una aspiradora, ollas, cosas así, y a veces es solamente con cosas que no son instrumentos. Entonces, literalmente, con una lupera puedes grabar cualquier sonido, repetirlo y hacer una composición, ¿no es cierto? O Sí, sea, te permite eso. así es. Te- la verdad es que me parece increíble. Oye, si alguna vez has sido otra de esas performances como Kitaro, avísame para verlo. Estoy, Deberías grabar esas estoy cosas. pensando, sí, yo estoy pensando registrarlo ya en video como para inmortalizarla, porque es súper tedioso también, o sea, son tantos instrumentos que tengo que llevar. Creo que ni el baterista, o sea, normalmente siempre hay ese chongo entre los músicos, ¿no? Que el baterista, no sé, llega el cantante no lleva nada, ¿no? Llega el guitarrista con su guitarra y sus pedales, pero el baterista tiene que llevar toda la batería, Sí, pues. ¿No? sí, Pero yo te lo juro que ni como baterista había cargado tanto. sabes, una época que tenía una enamorada que era cantante Ujú. y ella estaba en una banda, era un ensamble, o sea, tenía una banda que hacía tributo a Ray Charles. Y bueno, Ah, ella cantaba, rico. entonces no tenía que cargar nada. Pero claro, el huevón que tocaba la guitarra llevaba su guitarra. El huevón que tocaba el bajo, el teclado, el teclado. El huevón de la batería. O sea, la gente, gracias por venir, todo desconectaba y tal. Y el baterista estaba ahí desarmando, desarmando. Se tiraba Hasta como la media suya, hora sí, sí, sí. y tenía un montón de maletines y era como... Y me acuerdo que él me decía, no, olvídate, eso es de siempre. Y ya estás... Y el baterista es el que más chamba hace porque es el que más movimiento físico hace. Molido. O sea, es un chambón ser baterista. Eh, Claro. Pero es bonito, es un instrumento muy bonito. Te iba a decir, igual siguiendo un poco con lo de la música, eh, yo escuché el otro día, te dije, ¿no? Escuché tus canciones, que me pareció increíble. O sea, es un estilo que mezclas como que varios géneros, hasta subgéneros. Tienes un poco de, como de landó, un poco de blues. Tienes un poco en algunos casos también como de... se nota la influencia de la música andina. ¿Cómo llegas a decir, ok, mi música va a tener todo esto? O sea, ¿cómo llegas a ese punto? ¿Cuál es tu influencia, digamos, para crear eso? Yo creo que tiene mucho que ver con mi propio viaje de descubrimiento, de identidad, ¿no? O sea, en un principio para mí identificarme como músico peruano, ¿qué significa ser un músico peruano, ¿no? ¿Qué significa ser peruano? Y dentro de esa búsqueda de repente, ¿no? Em, y además no solamente de ser peruano, ¿no? Sino también de conectar con mis propias raíces, eh, pero es como una construcción de identidad, ¿no? Entonces, dentro de esta construcción de identidad no podía estar fuera la expresión cultural de mi pueblo, ¿no? De mi país, donde he nacido, ¿no? Que además es súper rico, o sea, esa es Sí, otra. es verdad. En el Perú en verdad tenemos suerte porque así como la comida que ahorita está súper de moda, ¿no? El tema de la comida peruana, en música tenemos demasiada variedad Sí, y es una cosa impresionante porque te vas a Puno y en Puno nomás puedes encontrarte más de 20 géneros musicales, ¿no? Y te vas a Cusco y pasa lo mismo y así en cada provincia. Entonces, con esa riqueza de sonidos, de timbres, de ritmos. Eh, sí, para mí en verdad fue muy natural, ¿no? Me empecé a interesar por la música peruana cuando yo estudiaba música. Entonces, a partir del acercamiento de la parte teórica de la música, fue que me dio curiosidad, porque de pronto yo escuchaba, no sé, pues escuchaba los valses criollos o la música afroperuana, o escuchaba
de pronto la variedad de timbres y de ritmos que existen en la música andina y ya empezaba a volar, ¿no? Entonces, ya desde ese conocimiento teórico de la música me empezó a apasionar esto, ¿no? Y también cómo explicarlo, porque esa era otra cosa, como estamos hablando de música que viene del campo, música que viene de tradiciones Sí. que no están ligadas a una teoría musical, ni siquiera a un uso de la música como la usamos hoy en día. Em, entonces es Claro, un si no lenguaje tenía más distinto. un uso, claro, un uso, una aplicación más como social, casi religioso, como, pues claro, era eso, pues, ¿no? Sí, sí, justo el otro día Sí, comentabas y eso. ritual, ¿no? Meramente También, ritual también, también. ¿no? Em, Porque claro, también en ese mundo o en esa cosmovisión de la vida en el campo, en los Andes, todo es ritual, ¿no? Entonces van a sembrar y es ritual, van a cosechar y es ritual, van a hacer, no sé, pues el número no sé cuántos de riego y también es ritual, ¿no? O cada vez que riegan es ritual. Y siempre hay Em, dos elementos, ¿no? Comida y música, Claro, siempre. siempre. Bueno, dentro de la comida podemos incluir el trago, pero Sí. ese también no falta. Claro, un Sí, consumible, digamos, más que comida, claro, consumible. consumible. Porque hay otras cosas también, ¿no es cierto? Ahí que te ponen, Sí, también. que te, que te ponen, claro, te puede poner ¿Qué cualquier te cosa ponen? horrible, te ponen. Sí, ya, y claro, Claro. entonces la música es importante en eso. Y justo eso te quería preguntar. El otro día que estábamos hablando también de los Sikuri, que justo te comentaba que hace un rato hablaba con mi hermano Adrián. Un fuerte abrazo a Ujú. Adrián ahí, a todos los Sikuri que en realidad no los conozco, pero sé que existen. Eh, Bacán, sí. Hablábamos un poco de eso. A ver, la gente que está viendo acá, estoy segurísimo, segurísimo que el 90 y pico por ciento, o los que vayan a ver esto después, mucha gente no va a saber qué es un Sikuri. ¿Sí? Me explicabas tú. Ya, claro. El Sikuri Sí. es un músico que hace este tipo de... A ver, no, es... Por favor, explícalo tú, que la voy a cagar. Ya, lo que pasa es que la palabra sikuri la utilizan para varias cosas, ¿no? Entonces, sikuri le pueden llamar al género musical, Ok, al estilo, pero también le pueden llamar sikuri al que toca el instrumento. El instrumento se llama el siku. El siku es lo que nosotros conocemos como zampoña. ya. La Y, zampoñita, la popular zampoñita, que normalmente tiene dos hileras de tubitos, en la música Sipuri lo que hace es se separan, se dividen las dos hileras de tubitos y se toca en parejas. Entonces, para poder completar la escala o una melodía de una canción, siempre es de dos. necesitas tener, exacto, estar mínimo de a dos, ¿no? Ahora, la tropa de Sicuri son justamente muchas personas que se juntan para tocar una misma canción Y, bajo este sistema, por así decirlo, ¿no? o sea, siempre Entonces son son varias parejas. parejas. Sí, siempre son parejas. Wow, no sabía eso. Ahora, digamos que dentro de la tropa hay distintos tamaños de cañas, ¿no? Y entonces no es que todas las cañas sean iguales, ¿no? Sí, eso es cierto. He visto algunos videos. Claro, hay unos que tienen cortitas, otros que tienen unas que, o sea, no sé, tienes que Son tocar gigantes así las medio cañas. echado, ¿no? Porque Sí, te sí, tropiezas sí, si avanzas con eso, sí, ¿no? sí. Son bien Y bueno, grandes. y eso se acompaña con bombos, ¿no? En el sicuri siempre Exacto. es así, las cañas y los bombos. Nunca hay Em, un instrumento de cuerdas o de viento. Perdón, de viento que estoy hablando. De cuerdas de o cuerdas de... no, 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 por lo general solo es eso, es bombos y cañas. Ya, Pero como tú dices, las cañas en distintos tamaños, ¿no? Ahora, es muy interesante porque si bien el sicuri hoy en día podemos llamarlo una expresión de la ciudad, una expresión urbana, en verdad el sí. sicuri tiene sus raíces en expresiones totalmente rurales, ¿no? Entonces, hay muchas comunidades Lo que hablabas de los rituales. que justamente son comunidades, claro, Claro. alejadas, que mantienen sus rituales, que mantienen sus costumbres, que tocan el sicuri en ciertos momentos del año, ¿no? O sea, es un instrumento que en su expresión tradicional está ligada a los ciclos del clima. Entonces, por ejemplo, el sicuri se toca cuando no llueve, hasta donde yo tengo entendido, en esas tradiciones más antiguas, ¿no? O sea, cuando es sequía y quieres que llueva.
o es para anticipar así a la es. lluvia, cuando sabes que va a venir la lluvia. No, o sea, no sé si cuando quieres que, digamos que para la temporada de sequía. Ya, ok, ok, ok. Claro, y te refieres a esto de la Sí, música urbana, por ahí va un poco, ¿no? claro, dice la música urbana lo que hablábamos el otro día, ¿no? Hay otros Por ejemplo, instrumentos que, sí, claro, por ejemplo, cuando, no sé, no, te cuando decía viajas a que hay Cusco otros usualmente, instrumentos que se tocan en el, hay otros instrumentos que se tocan en el tiempo de lluvias, por ejemplo. Eso te iba a decir, ¿no? ¿y eso se llama también sicuri o es diferente? No, son otros. Pueden ser, no sé, pinquillos o quenas. Normalmente em, los instrumentos que tocan en tiempo de lluvia son más flautas, ¿no? Ah, man, ya, No tipo la sinfonía. qué loco. No sabía, pero, Sí, ¿y un sicuri, es decir, alguien que hace la música como sicuri también puede hacer del otro? ¿O es sí, una cuestión claro. como de, digamos, de estatus o una categoría, tú perteneces a esto y tal? No. Normalmente son los mismos músicos los que interpretan las distintas etapas del año o las distintas épocas del año en las músicas que corresponden a la temporada, ¿no? Ya, o sea, el término sicuri es como más popular, Sí, básicamente. Ya. Justo sí. mencionabas esto de que es como música urbana. Igual, nuevamente, la gente que está viendo esto, por ejemplo, si has viajado a alguna ciudad tipo Cusco, en Cusco es clasiquísimo, Puno también. La mayoría de las ciudades grandes andinas, sobre todo en la parte de la Sierra Centro-Sur, cuando llegas y, no sé, te vas a la plaza, a un restaurante, lo que sea, escuchas ahí la típica música andina con quenas y bombos, esos son los sicuri. O sea, es como lo que te decía el otro día, ¿no? Es como el soundtrack de las ciudades No. andinas, básicamente. Más o menos, ¿no? Pero el, lo que tú mencionas es como una expresión también mucho más popular, ¿no? Que viene también de otros mestizajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese conjunto Ya. típico que tú mencionas es el del bombo, zampoña y charanguito, ¿no? O el que toca el charanguito y Sí, toca la zampoña solo. Esa es la clásica, ¿no? Ahora, el sicuri es, o sea, sí, yo te diría que puede ser más el soundtrack, pero de repente no está tan popularizado, no es tan conocido fuera de las zonas donde se eso, toca esto, ¿no? tal cual, Em, justo eso. pero ahora, dentro de las zonas sí es lo máximo, ¿no? O sea, en Puno, por ejemplo, cuando se celebra la fiesta de la Candelaria, hay un concurso de grupos de sicuri donde llegan decenas de grupos, o sea, no sé si cientos de grupos a dormir, anda. Está por acá el Santi que está yendo a dormir. Ahí está. Ya, entonces, en la fiesta de la Candelaria, ¿no? Llegan un montón de grupos a tocar y a rendirle culto a la Candelaria y además hacen una especie de concurso. Entonces, es increíble porque tú ves cada grupo con su propio estilo, su propia vestimenta, su propia afinación de las cañas, ¿no? Pucha, qué Algunos grupos de increíble. 20, otros grupos de 40, otros grupos hasta de 70, ¿no? Em, Qué entonces es un increíble. fenómeno masivo, pero Claro. claro, local, ¿no? Y eso es el otro día no te pregunté esto, pero es como un estilo de música progresiva, ¿no? Como que no para, está así, es como, Sí. o sea, por ejemplo, digamos, siendo ritual, esta música comienza en un punto, alguien dice tipo dos, tres, cuatro, y comienzan a tocar, o simplemente arrancan y de pronto paran cuando ya está, o sea, ¿cómo No, funciona de eso? hecho hay un guía, ¿no? O sea, en el grupo, si bien no hay, claro, el tipo de música no permite ningún tipo de individualismo, ¿no? Entonces no es que haya un músico que brille, que resalte, eso no existe en el Sicuri, todos son iguales y rinden como que Es muy horizontal, la misma función, claro, es un objetivo comunitario al ya, final, ¿no? exacto. Em, pero igual siempre en los grupos hay capos, que son los que más saben, y hay guías, ¿no? Que son justamente los que van a guiar en estas llamadas o en el cambio de canción, porque esto es importante, ¿no? El sicuri o la fiesta del sicuri o el toque del sicuri siempre es continuo. O sea, no es como, por ejemplo, un recital de rock, ¿no? Que yo toco una canción, termino y les digo, bueno, la siguiente canción es tal y la toco y así, ¿no? Ya, En el sicuri, por lo general, o sea, sí puede ser que toques un tema y lo termines, pares, hables y toques otro tema, pero por lo general es un toque continuo. Entonces tocas un tema y sin parar tienes que conectar con otro tema y sin parar conectar con otro tema y así.
y a veces pueden salir tocadas que son media hora de música sin parar, ¿no? Ah, es como un rave. Sí, Qué loco. sí, 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 Claro, eso es lo que he visto, por ejemplo, Adrián, mi hermano que me ha mostrado estos videos, es como están ahí, dale, y dale, y dale. Y a veces cuando íbamos juntos, Adrián ponía a reproducir y era ahí, pi, pi, pi. Claro, habían pequeños cambios, te das cuenta que ya era otra canción, por así decirlo, claro, pero iba así, como te digo, como progresivo. Oye, y justo ahorita mencionabas eso, te quería preguntar, tú siendo músico profesional, porque claro, deben haber sicuris que tienen más experiencia porque son mayores y tal, también mucha más práctica con los instrumentos, es normal. Tú siendo un músico sí. profesional, eh, digamos, en esta jerarquía tan horizontal, casi gregaria de este tipo de representación musical, ¿cómo, digamos, cómo lo vives? Llega un punto que, porque claro, no es que hayan notas, no es que es como, ah, este está desafinado, está fuera de tono, simplemente estás ahí, Ujú. parte de... Debe ser como un trance, ¿no? O sea, Sí, sí, es como un trance y de hecho es súper especial, ¿ya? Porque en el caso de esta expresión, la perfección no sirve, ¿no? Entonces, normalmente tú con la música popular o con cualquier proyecto musical estás buscando, tienes un sentido de perfección, ¿no? De un sonido más limpio claro, la o, menor cantidad de o errores de algo posibles, más nítido o qué sé yo, ¿no? Pero en el caso del sicuri, em, más todos lo orgánico, saben, de repente no se expresa de una forma tan explícita, pero yo creo que todos los que tocamos sicuri y entendemos esa música, sabemos que esas fallas, ¿no? Esos errores, o por ahí el que acaba de entrar al grupo, que tiene un ensayo y recién se está aprendiendo la canción, que le falla las cañas, ya pues esas equivocaciones, eso enriquece el sonido de la tropa, porque ya no estamos hablando pues de 5 músicos tocando juntos, no estamos hablando de 12 o de 20 músicos de repente tocando al mismo tiempo, ¿no? ya, ya, Entonces, a veces esa cochinadita del error dicen que es lo que le da el sabor. O sea, es más orgánico. Es casi Sí, como una es más barra de orgánico. estadio, ¿no? ¿Qué tipo de gente que se sabe la letra, entonces están como así y normal, ¿no es cierto? Claro, O exacto, sea, exacto. básicamente hay, claro, dices, hay algunos que guían, que saben, otros que simplemente acompañan como pueden. Es mucho más orgánico. Exacto. Qué chévere Sí, eso. Qué bonito. O sea, claro, es que, claro, como dices, que es un sentido de comunidad, de una participación comunitaria. Todos se así es. sienten, debe ser muy reconfortante participar de eso, porque claro, no es que te soplas mal y dices, puta, la cagué y te pones nervioso, simplemente le das y ya vas entrando un poco en la onda, ¿no? No, y además que los mismos compañeros de grupo, compañeros y compañeras, te van motivando también, ¿no? O sea, porque estamos tocando y a veces pasa que ya tenemos, no sé, 15 minutos tocando un tema y dándole vueltas y vueltas y vueltas y no paramos y se siente pues el agotamiento físico, ¿no? Claro, Pero por ahí de pronto algún guía o alguien le manda un grito, ¿no? Fuerza, fuerza, vamos, ¿no? Y así la gente se va animando y se van apoyando y chévere. sacas fuerzas de donde no tienes para seguir soplando, ¿no? ¿Y Sí, es alguna bien vez, bonito, en verdad, es bien y alguna bonito. vez ha pasado La que música es una... hermosa, Sí, es bien bonita. O sea, creo que no es para todo el mundo. Hay gente que le va a parecer muy rara. Es bonita. sí. A mí me parece bonita. Bueno, creo también por... que Alfaro dice, aguante los IQs. Purita resistencia justo ahora Claro, además. O sea, debe ser bastante cardio, ¿no? Como estar ahí... Te puedes hiperventilar, ¿no? sí. O sea, bueno, el Sí, que de está hecho, en el de bombo, hecho te hiperventilas. Termina de tocar y estás así todo mareado. claro. Por eso decía, es como un trance, ¿no? Estás tripeando y después de Sí. tocar. Te iba a decir Ay, ¿qué te iba a preguntar? ¿Y alguna vez ocurre que alguien, no sé, se emociona tanto que como que se mete un solo, como que se sale un poco, o no ocurre No, eso? no, no. Ya, No, y si haces eso, o sea, estás yendo contra la tropa, ¿no? No, estás yendo contra el sentido de la tropa. Toda la ya. tropa está buscando lo contrario. Ya, ok, te ponen ahí en línea, digamos. Chévere eso. Claro, Acá sí. Galifardo No, dice es más, no. suena feo. Si uno intenta hacer eso, como que no suena no suena bonito dentro de lo que se busca, ¿no? ¿Y alguna vez has probado hacer una mezcla de sicuri con otro tipo de instrumentos? Por ejemplo, con una guitarra eléctrica o con un... Sí, claro. De No hecho, sé, o uno de mis sea... primeros proyectos musicales se llamó Hermandad. Era una banda que hacíamos una fusión de rock progresivo con música andina. Man, ya. Entonces, había mucho de eso, ¿no? De guitarras eléctricas, batería, con sikus, este, quenas, también charangos. ¿Sabes? Justo te iba a decir eso. Cuando escuché una de tus canciones, creo que es la de... Ay, a ver, una es la de...
El blues del desierto puede ser. Sí, Blues del Desierto. ¿Y la otra cómo se llamaba? Con la guadaña no. Eso. No, es la de blues del desierto. Me sonó mucho como a Jethro Tull. Tiene un, Ah, man, ya. o sea, a mí me pasó eso, que dije, oye, esto, o sea, Claro. a ver, sentí las cuestiones que mencioné hace un rato, estos géneros, obviamente un poco de blues y todo, pero me sonó como a Jethro Tull. Y Jethro Tull tiene también esta cuestión, es un rock progresivo que esos tipos estaban muy locos, no sé si siguen tocando hoy en día, pero metían muchas cosas. Algunos vientos así como más secos, podría decirse, ¿no? Que no son Sí, vientos claro. metálicos. Eh, entonces, me hizo acordar a eso. Y te preguntaba, ¿existe hoy en día movimientos acá en Perú de gente que busque esa proyección de esa mezcla, digamos, de Sí, la música claro. popular, podría ser occidental, llamado así, no, no sé si está correcto, con la mezcla de este estilo de música andina? Sí, de hecho yo creo que cada vez es una expresión más popular, la fusión me refiero, ¿no? Porque, o, o sea, viendo cómo ha evolucionado nuestra sociedad, ¿no? O cómo se ha desarrollado, mejor dicho, nuestra sociedad. Por ejemplo, Lima, o sea, todos los que estamos en Lima, ¿quién, quién no tiene, aunque sea un abuelo que venga de provincia, ¿me entiendes? Sí, O sea, todos venimos ya de este mestizaje tan rico que hay acá en el Perú. Entonces, sí, eh, yo creo que ya en nuestra generación este más aceptado, mestizaje empieza a cuajar, ¿no? Entonces, exacto. pucha, yo creo que sí, así como yo, muchos músicos que hoy en día eh, hacen música fusión de lo que es música popular con música tradicional o con folclore, cada uno desde su visión, es súper rico ese fenómeno, es increíble, ¿no? Cada uno tiene su propia postura, su propia visión o su propio género, ¿no? Yo de repente lo estoy haciendo desde un flanco más rockero, ¿no? Pero hay otras personas que desde el pop ya también hacen unas fusiones muy chéveres, ¿no? Con música andina o con música amazónica o hasta con música afroperuana, ¿no? Claro, eso por ejemplo, una banda que me parece que hace bastante esa proyección, y bueno, lo he sentido, tipo Laguna Pai, que hacen un reggae a veces Ah, más claro. rockero, pero tienen también influencia andina, se notan algunos. Y Sí, justo, claro. justo eso que mencionabas, ¿no? Digamos, la riqueza cultural que hay acá y que hay este movimiento. Me mencionaste también lo que contaste, por ejemplo, cuando participaste en el especial de Halloween, que tú viajaste a Argentina por este proyecto. Me dices que en Latinoamérica eh, hay también, inclusive con mayor potencia, ¿no? Ya más establecidos, ¿no? Los sicuris en otros países. ¿Dónde es que Ah, sí, claro. Me dijiste en Argentina, ¿no es cierto? O sea, cuando yo estaba en Argentina y en Chile, he visto grupos de Sicuri y grupos buenos. Y en Argentina inclusive compartí con un grupo que tenía composiciones propias y tenían más de 10 años de formación y componiendo sus propios temas y su propio estilo, ¿no? Y eso era bien chévere. En Bolivia no he tenido la suerte de estar, pero también sé que el fenómeno Sicuri es masivo, es gigante, ¿no? Y hay también muchas expresiones, Más que tal acá en vez Perú. tantas, no sé si más, pero tal vez tantas como tenemos, ¿no? Man, ya. Sí, Porque, por ejemplo, cuando me mencionaste, a ver, Chile, entiendo, o sea, puedo visualizarlo. Estoy generalizando e ignoro un montón de este asunto. Por favor, si alguien está viendo esto, no quiero ofender a nadie, pero es básicamente mi mm, ignorancia. Pero claro, en un país como Argentina sé que hay muchas regiones que todavía están más pegadas a las culturas eh, coloniales, puede decirse claro, así, ¿no? Pero claro, siendo un país tan cosmopolita, tan desarrollado culturalmente, digamos, en cuanto a la música popular, si lo entendemos así como rock, pop, electrónica, música clásica, Argentina es una bestialidad culturalmente hablando en Latinoamérica. sí. Qué loco que haya todavía mucha presencia de este estilo de música. Em, Claro, es que esa es una muestra clara de la resiliencia de la cultura andina, ¿no? del Ya campesino, hablando digamos. en líneas más generales, ¿no? O sea, es, Ya. es una resiliencia increíble, ¿no? O O sea, sea, claro, como inclusive en Argentina, que es un país que he sabido las persecuciones y las sí, matanzas que ocurrieron ahí claro. contra sus nativos, Igual en Chile. pero siguen habiendo pueblos de herencia quechua que siguen tratando de mantener su cultura viva, ¿no? Y es increíble eso. Ocurre más en la región del norte, ¿no es cierto? En lo que se conoce como el interior norte.
Creo que es la parte que Sí, tiene frontera con Bolivia. yo creo que sí, aunque o sea, hay un movimiento migratorio también dentro de Argentina, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay varias comunidades nativas que han migrado hacia Buenos Aires, así como acá en Perú, que tenemos varias comunidades nativas que han migrado em, de repente en clanes o en grupos más pequeños, pero han migrado a la capital, ¿no? Ya. Sí, 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 totalmente. Y justo eso también te quería preguntar. Porque claro, a ver, por ejemplo, en mi caso, yo me enteré de Lucicuri cuando mi hermano Adrián se metió a esto. O sea, como te Ujú. digo, los había escuchado cuando, en un contexto determinado, digamos. Inclusive alguna vez sin mistura me pareció oír. O sea, a ese nivel. O tipo en el Museo de la Nación, algo por el estilo. Algo muy particular que tiene que ver con, ok, se está presentando algo de la sierra, escuchas también esta manifestación cultural. Em, pero igual me sorprende que, y vamos entrando un poco a esta otra parte que te decía, ¿no? Encontraste a otros tipos de movimientos musicales, por ejemplo, de la sierra, como puede ser el huayno, un tipo de cumbia también. Hay muchas variaciones de huayno, obviamente, hay muchas variaciones de cumbia. Em, ¿Por qué crees que este tipo de música, a pesar de, como tú dices, ¿no? Que se hace más popular en las ciudades y todo, no suena tanto, sobre todo en la costa? Siendo nuestra costa peruana, es decir, sobre todo la parte central, podría ser desde Claro, Ancash hasta Tacna, la costa con la sierra están muy juntas, están muy pegadas. Entonces, ¿por sí. qué crees que no suena tanto? O sea, si no te metes a eso, no la conoces. O sea, de hecho había un tema político dentro de la difusión de la música, ¿no? Entonces, es bien sabido que durante la época de Velasco, por ejemplo, el gobierno apoyaba a los artistas en pro de que la música criolla fuese la música nacional, ¿no? Pero entonces ahí había una preferencia que no entiendo qué fundamentos tenía, porque, o sea, Elitista, puede ser. para empezar, la construcción de una música nacional es mucho más compleja, ¿no? Y segundo, si nos vamos a poner en ese plan, de verdad que la región andina es la región predominante en Perú, Sí, o hasta la región amazónica, ¿no? Y no la costeña. Pero bueno, así habían decidido los dirigentes del país en ese entonces y querían hacer que la música criolla fuese la música del Perú, ¿no? Y por eso en fiestas patrias nos empezaron a meter la música los criolla hasta en la valses y sopa. tal, sí, sí. Sí, cosa que yo no es que proteste, a mí me encantan, ¿no? Me encantan los valses, me encantan las polcas, Pero las claro, no es lo marineras, único. me, me parece genial. Exacto, nuestro universo es mucho más rico y amplio, ¿no? Entonces, Sí, haber dejado afuera las expresiones andinas un poco como que sí. habla mucho de nuestra propia sociedad, ¿no? Eso te decía, es Em, muy elitista, pero muy, yo creo muy que para elitista. empezar eso, ¿no? Porque claro, Sí, para empezar eso, ¿no? dime, dime. Sí, yo creo, no, te iba a decir eso, que creo que esa podría ser la idea central de por qué es un género que no es tan difundido en la costa, tal vez, ¿no? Sí, porque, a ver, por ejemplo, en mi caso, teniendo la suerte de mis papás los dos, mi mamá escuchaba de todo, feliz. Habían cosas que obviamente no tenía tanta, digamos, predilección. Pero mi papá, por ejemplo, siendo piloto, como buen piloto, a donde iba, siempre traía dos cosas. O tres cosas en realidad. Traía trago, o sea, los licores de la zona. Traía chocolates o Claro, y quesos, que es música. eso es básico. Y música. Siempre cargaba música de todos lugares. Y mi papá mucho tiempo voló en toda Latinoamérica. Iba a Venezuela, a Bolivia, Argentina, Chile, Brasil. Y siempre traía. Entonces en mi casa siempre sonó todo. Mis hermanos y yo tuvimos la suerte de entender distintos estilos musicales folclóricos de cada país, cosas que obviamente mi papá escucha mucho más que yo no soy tanto de eso, pero claro, es como, oye, mira, esto, yo pensaba eso, ¿no? También por una cuestión de ignorancia siendo menor, decía, claro, piensas en música criolla como la música folclórica del Perú, piensas en huayno y es la música folclórica de la sierra, pero no del Perú. Y después Exacto. pensaba, ¿y qué pasa con la selva? ¿Qué suena en la selva? Porque la Y, cumbia es una claro. manifestación más moderna. Pero antes de la cumbia, ¿qué había antes de la cumbia? Yo no tengo No, y idea. eso que dentro de la cumbia, o sea, la cumbia amazónica es solamente como una ramita, ¿no? Hay Pero no muchos tipos de podemos hablar cumbia. de, claro, ni siquiera de que la cumbia sea amazónica, ¿no? Claro, y la cumbia ya tiene mucha influencia de la música caribeña, eh, si bien no sé si me estoy equivocando, puede ser merengue, la salsa, de instrumentos más modernos. Pero claro, ¿qué había antes de eso? Yo no, o sea, no conozco, pues no me he tomado el trabajo de investigar Claro. tampoco. O sea,
la cumbia hay que reconocer que en verdad es un género que parte de los Andes, claramente, ¿no? Porque Sí, digamos que la tradición más vieja o más de cumbia como cumbia es en Colombia, pero es una tradición que tú ves y es afroandina amazónica, ¿no? O sea, como es Colombia, que tiene esa riqueza de tener la costa y sierra y selva y todo tan juntito, ¿no? Entonces, así también son las expresiones culturales, ¿no? Pero, por ejemplo, hay muchos ritmos y claves de los Andes en Perú que tú dices, esto es una cumbia, o sea, si no eran los colombianos, éramos nosotros, sí, ¿no? sí. Eh, Porque sí, está ahí cerquísima. Y yo creo que también por eso la cumbia ha calado tanto en Perú, porque al final es un género que se conecta súper bien con la música tradicional, ¿no? Acá los que le ponemos la guitarra a la cumbia somos nosotros, pues los peruanos. Antes de la cumbia peruana no había esa nota de ponerle la guitarra a la cumbia, ¿no? Claro. Era distinta la instrumentación, ¿no? Entonces, con grupos como los Destellos o los Chapis, eh, o los Juaneco y su combo, o los Mirlos, empieza a ver toda esta corriente musical de la guitarra en la La- cumbia, ¿no? lo que se conoce como la tecnocumbia. Antes, es previo a la Eh, eh, tecnocumbia, ¿no es cierto? o sea, es lo que le llama la chicha, en verdad. Eso, Lo sí, que, sí. lo que, lo que nosotros empezamos a llamar chicha era justamente la cumbia que se estaba gestando en los años 70 y 80, ¿no? Con unos grupos Qué música buenazos. tan hermosa que es la eh, chicha, qué bestia. A mí me encanta. Oye, de verdad Es que sí, increíble. ¿no? Y que claro, era la música que representaba justamente a la población que migraba hacia la capital, ¿no? Claro. A esta especie de olla donde todo Ahora, se mezcla, eso ¿no? también Em, hablábamos el otro día, ¿no? Que, claro, por esta migración ocurrida a finales del siglo pasado, es que llega ese tipo de música a la costa. Al principio era muy rechazada. Era sí, absolutamente claro. rechazada. Era como, no, o sea, no. Y era raro, o sea, digo para la gente de Lima, ¿ok? Para la gente de la costa. Pero ya con el pasar de los años se ha aceptado. Ahora suena en todos lados y la gente la consume. Todavía hay mucho elitismo y digamos, cierto rechazo. Ya no tanto como antes definitivamente, pero nuevamente me cuestiono esto y no sé si tú me puedes ayudar con ese asunto. ¿Por qué es que la música de la selva, o sea, la nueva música de la selva, es más aceptada que la música de la sierra? Porque, a ver, hay otra cuestión también, lo que hablábamos, ¿no? Un poco las barreras geográficas. En el caso de Lima, por ejemplo, la sierra está ahí nomás. O sea, si tú te paras en la playa, en el malecón, puedes ver las montañas. Literalmente, ahí está la sierra. En- Sí. entonces, a ese lado no es tan agresivo, pero hacia el otro lado, el quiebre hay menos conexión en algunos lugares. Entonces, ¿cómo es que hizo este salto la música de la selva? Casi que salteó a la sierra, llegó a nosotros esta nueva corriente y la gente acepta mucho más. En Lima suena mucho más la música de la selva, los tipos de cumbia de la selva, que la música de la sierra. ¿O me estoy equivocando? O sea, digamos que es una partecita nomás de la música de la selva, lo que podemos apreciar en Lima, ¿no? Este, Es muy limitado, sí, Sí, y no, y de hecho nuestro propio estudio de musicología o etnomusicología, como para entender nuestras raíces musicales en el Perú, es muy pobre en la parte de la Amazonía, ¿no? Entonces, es como un campo que todavía recién se está conociendo. Ahora, ¿por qué? Pucha, no sé, la verdad, ahí pueden haber muchas teorías, ¿no? Yo creo siempre que hay un tema, ¿no? Si bien gente linda, gente hermosa hay en muchas partes, yo creo que sí, sí, cuando viajas te das cuenta que en distintas regiones la gente tiene como distintas características, ¿no? Entonces, sí. esa alegría constante que tiene la gente en la selva es increíble, ¿no? Y creo que es casi imposible que te caiga mal, ¿no? Bueno, eso es cierto. Creo que, digamos, para el oído promedio de la costa es más digerible en algunos casos la música de la selva que la música Es de la que es muy sierra. alegre, ¿no? Sí, Y la música, la música puede andina ser, y puede el ser. pueblo andino en general, si bien es también muy alegre, porque tú lo ves, o sea, Sí, cuando tienen sus fiestas y de pronto tienes fiestas que duran 4 o 5 días, una semana, ¿no? Y sí. es como, pero es una celebración con un fervor increíble, o sea,
es una celebración más que religiosa, es como la celebración de estar vivos, ¿no? Es una cosa muy especial cómo se celebran las fiestas acá en los Andes, pero definitivamente es un pueblo que sí tiene una expresión general triste, ¿no? Un poco más triste, producto de otras cosas que han sucedido acá, ¿no? Sí, Em, podría decir que es quizás eh, más dramático. O sea, es una idiosincrasia distinta en cuanto a ese tipo de manifestación. Sí se nota, por ejemplo, en el Huayno también hay esa cuestión de, como si fuese una especie de lamento en algunos casos, ¿no? claro, igual es lindo, ¿no? Porque es música que es bailable, es música que es Sí, para bailar, ¿no? no, igual, Salvo con ciertas excepciones, ¿no? Como por ejemplo los yarabíes, que eso sí es música lenta y música muy triste, ¿no? Pero por lo general los huaynos en los distintos estilos que se tocan, es música para bailar, ¿no? Es claro. música festiva. Bueno, también pasa eso con, digamos, con la música criolla, ¿no? Muchos de los valses, boleros. O sea, tú dices, oye, que el balsecito, traguito, pero escuchas la letra, es puta este bon que habla de desamor, de que se le murió no sé quién, de que atropellaron al perro, de que mataron a alguien. Y es como, oye, ¿qué es esta weá? O sea, esta no es música de fiesta. Pero sin embargo suena en las fiestas. Es Sí, raro. claro, No sé. En mi casa siempre sonó música criolla y siempre me pareció un poco raro eso. Pero igual, música muy bonita. Em, claro. Sí, es verdad, es verdad. Y te quería preguntar también, ¿y ¿por qué crees, ya un poco más, ya para entrar a la parte final, sobre la música criolla de la costa? A ver si sabes también sobre esto. ¿Por qué crees que ha perdido tanto terreno en contraste a las otras? Porque ya no se produce como antes. Mm, No, lo que pasa es que hay un tema, ¿no? Con nuestro folclore. ¿Y qué pasa con todos los folclores del mundo? En el folclore siempre están los viejos, que son los que enseñan la tradición, y están los jóvenes, que son los que la cambian. Ok, Entonces, ya no eso hay pasa en todo predilección el por eso. mundo. Y pasa en todo el mundo. O sea, yo me acuerdo que una vez estuve en una clase maestra con un músico tablista de la India, muy capo, que era un pata que era súper estudioso de la música de la India, me refiero a la música clásica de la India, pero que también era un músico muy cosmopolita y que tocaba con músicos de jazz y en proyectos de fusión constantemente, ¿no? Y yo Ya. me acuerdo que la pregunta que le pude hacer fue esa, ¿no? Le dije, oye, ¿qué opinan tus maestros? Y se rió y me dijo, eso va a ser siempre así. Siempre los viejos te van a decir, ¿qué haces tocando jazz? ¿Qué haces tocando esto? Tú deberías estar tocando tu música tradicional y la música tradicional se toca así, ¿no? Ok, Pero ok. ya depende de nosotros, ¿no? Y él me decía eso, depende de nosotros, porque sin lo que hacemos nosotros de experimentar y de arriesgarnos y de sacar la música de su contexto, em, la música no prevalece. Si la Claro, música no se transforma, la música no prevalece. Eso es lo que él me dijo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que ha pasado con la música criolla es eso, no sabía que no ha adaptarse. cambiado, no ha evolucionado, se ha Sí, mantenido igual y los cultores de esta música se han esforzado en mantenerla igual. Y en alguna forma eso es bueno, pero de otra forma eso ha sido lapidar el es género, ha verdad. sido condenarlo a que no evolucione, ¿no? Claro, quizás podríamos decir que eh, no sé si la o las máximas representantes de las máximas representantes de la música criolla, digamos, como se entiende como música criolla general, podrían ser Eva Young y Susana Baca, que han Claro, introducido ciertas mezclas con otros géneros. Ya no es que solamente te cantan una polca o un vals o un bolero, sino que hay otras cositas alrededor. Eh, claro. En el pero de caso de ahí, Susana Baca ha sido un trabajo más rico con la música latinoamericana en general, ¿no? sí, Entonces hay muchos géneros de otros países. Y en el caso de Eva Young, sí, yo creo que ha sido como una corriente un poco más tradicionalista, pero también siempre tratando de innovar desde sus arreglos, ¿no? sí. Em, A mí no me gusta sí, particularmente de Bayón, pero claro, eso sí me parece admirable lo que ha hecho. Es como ella ha hecho esa chamba de lo que estamos mencionando, ¿no? De no quedarse estancada en, ok, te canto lo tradicional y si te gusta bacán, si no también. claro, igual es una línea muy delgada, ¿no? Totalmente. Y yo siento Pero que recién, o sea, por un tema generacional, recién a lo que voy es que, o sea, Eva Young no creció con, no sé, MTV, ¿me entiendes? Me refiero a que nosotros, con la globalización, nuestra generación ya viene con un bagaje cultural mucho más amplio. eso es cierto Entonces, también, es verdad. em, Ya la para predilección no, no es solamente para- para ese género, sino
por otras cosas. Exacto. Es verdad. No, y por otras cosas. Y esa la típica del metalero que después te escucha cumbia, eh, que es tan normal, ¿no? Porque tenemos Sí. todo a nuestra disposición ahí cerquita, ¿no? Sí, Ahora en justo, internet, justo el lunes pasado que estaba acá en el podcast con unas amigas, una de ellas, Jimena, me preguntó, ¿qué música escuchas tú? Bueno, yo escucho de todo. O sea, un día tranquilamente te puedo escuchar, eh, por ejemplo, cumbia, tengo una lista de varios tipos de cumbia y otra, no sé, estoy escuchando música barroca y al día siguiente estoy escuchando metal y ese mismo día puedo escuchar música electrónica o reggae normal. Porque claro, estoy adaptado a eso. A mi abuelo le metía un metal y era como, sácame esa huevada, ¿me entiendes? Ponme mi bolero o ponme claro. mi vals. Y no pasaba de eso. O sea, por ahí que un poquito otras cositas, ¿no? Es raro, pero sí, es verdad, eso no lo había pensado. Es una cuestión de costumbre. Sí, sí, pues si la música no se adapta a la nueva demanda, se va a quedar y va a desaparecer. Es normal, es normal. Lamentablemente es así, pero es normal. Ojalá no ocurra. Porque también eso, por ejemplo, ¿no? Si tú pones la radio, quieres escuchar música criolla, pones criollazos a las 12 y te suenan los morochucos, te suena Óscar Avilés, pero no te Claro. suenan artistas modernos. ¿Me entiendes? No, y es que no hay, pues, no, no, No hay, exacto, a eso voy, no hay. Es sí, triste, pero no hay. O por último, si sale un artista nuevo, te está haciendo un cover de una canción clásica anterior y no hay más. Pero bueno, sí, pues, sí, es verdad. eso. Es que ojalá no ocurra. Oye, ya para terminar, hay dos cositas que te quería preguntar. La primera es, ¿qué tal estás pasando? Veo que... Bien, bien. Oye, espérame un segundo que se están metiendo muchas abejas a mi casa, así que voy a cerrar la puerta. Si te veo, por eso te decía, te veo ahí mirando al piso y Sí, digo, sí. no ha pasado nada. Es que, oye, primero había una y de pronto ahora hay como cinco acá, ¿no? Y están como pegándose en mi alfombra. Pero bueno, la estoy pasando súper bien. De verdad, gracias por la invitación y súper chévere poder conversar estos temas, ¿no? Que no siempre se pueden compartir. Sí, eso te Eh, quería preguntar. ¿Por qué el otro día me dijiste, y lo acabas de mencionar, por qué el otro día me dijiste que no has tenido la oportunidad de tanto hablar de tu trabajo anteriormente? o sea, siento que la curiosidad de la gente a veces no da para mucho más, ¿no? Ya. Entonces, máximo te preguntan, no, ¿y en qué consiste tu trabajo, no? Entonces yo le digo, bueno, hago un poco de arreglos musicales y grabaciones, ¿no? Y con eso ya se quedan contentos, pero no quieren ir más allá. Ah, ok, ok. Entonces no hay posibilidad de explayarse mucho, ¿no? Este, en esta oportunidad yo siento que eso ha sido muy chévere porque hemos podido hablar algunas cosas ya de la industria musical, ¿no? De lo que implica la producción musical, la producción fonográfica, pero también hemos podido hablar de lo que es la música peruana en general, ¿no? Eh, Sí, y eso que ha que sido es también un como, tema bien creo que rico. muy superficial. Yo contigo, a ver, tengo como te digo, gracias a la educación que he recibido, hablar con artistas, especialmente con músicos, es increíble. Para mí es increíble. De hecho, el próximo año también, así, unos invitados, voy a traer un tío que es músico, es uno de los fundadores de Sabor y Control, que, o sea, va a ser una clase magistral de salsa, va a estar increíble eso, salsa y Latin Ah, Jazz. Pero claro, es que siempre tengo estas dudas, ¿no? Claro, en mi caso es un tipo súper curioso y no me importa no preguntar, o sea, normal. claro. Pero, pero, ¿sabes qué estaba pensando sobre eso? Así como los músicos hacen su chamba creando música, que es su manera de expresión, lo que te preguntaba anteriormente, ¿no? El asunto de la visión, de cómo entiendes la música, la influencia, la mezcla, o sea, es decir, la fusión de los movimientos culturales. No te estoy diciendo que lo hagas, ok, pero y así, si lo tomas como consejo, bacán. Pero pienso que los músicos, en general, todas las personas, especialmente los artistas, que trabajamos en esto, deberíamos escribir, como redactar, escribir, compartir estas ideas de otra forma, porque la música te entra muy fácil por el oído, si te gusta, bacán, lo asimilas, si no te gusta, se te va por el otro y listo, por así decirlo, ¿no? Pero una vez que expresas las ideas de, oye, mira, he creado esto por tal y tal y tal, ya con el flor que quieras, ¿no? Eso creo que también podría ayudar a levantar la curiosidad de la gente, como, oye, mira, este pata hace esto por esta razón, no lo sabía. Claro. Hay un trasfondo, o varios trasfondos en realidad. Hay niveles de interpretación, ¿no? De profundidad que le puedes dar. Podría ser, ¿no? Hay muchos músicos que lo hacen. Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Igual siempre.
buscar las cosas nuevas y me refiero, es que entre los músicos es muy común ese decir, ¿no? Sí, que yo voy a innovar, que yo voy a hacer, ¿no? O que yo estoy innovando, pero al final, o sea, hay muchos músicos que siguen haciendo lo mismo, dicen que están innovando, pero hacen lo mismo, ¿no? Que tipo no salen de su zona de Em, confort. exacto, ¿no? Ya. Entonces, los que sí nos tomamos el riesgo de innovar de verdad, em, y digo es un riesgo porque es así, ¿no? O sea, es mucho más fácil encajar en un molde comercial que ya existe, ¿no? Voy a hacer cumbia, una cumbia que ya está súper de moda y que es mucho más fácil de vender. Es el sándwich que ya todo el mundo se come, ¿me entiendes? Claro. Entonces siempre es mucho más difícil y más riesgoso hacer algo nuevo, ¿no? Tratar de romper con estos moldes. em, sí, así que siempre es un poquito más complicado eso, ¿no? No es Claro, tampoco es verdad. música que entra tan fácil al oyente, o sea, poco a poco va entrando y la gente también se va culturizando, ¿no? O sea, nuestro público hace 10 años o ni siquiera hace 5 años no respondía de la misma manera que responde hoy en día a estas expresiones de fusión, ¿no? Sí, es verdad. Esto es totalmente cierto eso. Es verdad. Cosa muy distinta a lo que sucede en países que de repente sí tienen una cultura musical eh, más, no Interiorizada puede ser. rica, sino, o sea, sino más estudiosa, ¿no? Algo que a mí me sorprendió, por ejemplo, en Argentina era cómo personas de distintas zonas y estratos sociales podían tener al mismo tiempo tanto conocimiento de arte y de cultura, ¿no? Eso es O sea, educación. Eso es me educación. acuerdo estar en el campo, en una zona muy alejada y haberme hecho amigo de un chico que era carpintero y y que claramente no representaba un sector alto de la sociedad, sino una clase trabajadora, pero era increíble cómo el pata sabía tanto de música y de arte y de Claro. psicología y de filosofía, o sea, era increíble eso, ¿no? Sí, al final eso creo que se resume o se traduce a una de las grandes taras de nuestra sociedad, el nivel de educación, el nivel promedio de educación. Sí. Totalmente. Pero de que hay una evolución. O sea, nosotros cada vez podemos aceptar expresiones más distintas, ¿no? Y aceptarnos a nosotros al final también como una sociedad pluricultural, ¿no? Distinta. O sea, el Perú es eso, el Perú no es homogéneo, no es de un solo color, ¿no? No, Es para nada. variado. Es como un arroz chaufa, ¿no? Que tienes todas las culturas mezcladas ahí. Sí, más que eso creo que es como un buffet, ¿no? Que Sí, puedes sí, servirte de más todo todavía. y tienes todo. Sí, es Sí, cierto, es cierto. También tiene mucho que ver con, creo yo, que la gente cambie su manera de pensar en aceptar las distintas cosas, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, sí, tú eres de Lima, ¿no es cierto? Has vivido en Lima sí. buena parte de tu vida, igual que yo. Ahora tú vives en otra ciudad, vives en Cusco, yo vivo en Piura. Al hacer este cambio me he dado cuenta de eso. O sea, es como, lógicamente es diferente a tu lugar de origen. Y sobre todo si vives en Sí, Lima. El contraste entre Lima y las otras ciudades es otro país. En muchos casos es otro sí, país. es mal. Sí, Entonces, cuando sales te das cuenta de eso, que no hay tanto respeto, aceptación, eh, esto también de la curiosidad, de querer saber, saber y entender cosas que están fuera de lo que, digamos, a lo que estás acostumbrado o acostumbrada, ¿no? Pasa muchísimo. O sea, me parece que pasa más con la gente de Lima de otros lados, pero también pasa de otros lados con otros lados. Creo ujú, que, como digo, además de la educación, una de las cosas que necesita nuestro país es mucha unidad. Es algo que, por ejemplo, yo admiro mucho de lugares como Argentina, como Colombia, como Ecuador. Ecuador siendo un país tan pequeño que inclusive mi familia paterna allá, un abrazo enorme a todos, los quiero mucho. Ecuador tiene una cosa que es increíble, este sentimiento de unidad que tienen. eh, Eso hace que progresen, ¿no? En muchas cosas. O México, por claro, ejemplo. de hecho, México es una cosa maravillosa y México podría ser potencia mundial si quisieran, pero pasa todavía, pues no, pasa. sí. Es raro, es Y raro. bueno, y nosotros también de alguna forma nos la estamos pasando, ¿no? O sea, Sí, todo lo que sucede ahorita y la misma manera en la que nuestra sociedad está fragmentada, ¿no? Yo creo que mucho lo que nos están vendiendo, la manera en la que nos están manejando.
Somos un pueblo dividido, pero no es porque lo queramos así No, necesariamente, sino porque nos estamos comiendo el cuento, ¿no? sí, y mucha gente no se da cuenta. Es lamentable, pero mucha Ujú. gente no se da cuenta. Es triste, Sí. como digo, al final, quieras o no, todo se resume en educación. Pero bueno, ya no nos pongamos más tristes. Ya para terminar, ahora sí. El otro día te dije, ¿no? Como ya nos contaste una historia paranormal, dos historias paranormales, o es decir, una paranormal y otra Sí. fenómeno ovni que la gente puede interpretar lo que sea, por favor vayan al canal de YouTube, vean el especial de Halloween. Espera un segundito, que no sé qué ha pasado de nuevo. Se ha desconectado este asunto, ya se conectó. Gracias, Internet. Qué maravilla. Decía, vayan a ver por favor el video ahí de que donde Luis cuenta sus historias. Uy, perdón, perdón, tengo otro monitor acá. Decía que te tengo que hacer una pregunta. Ya no te voy a preguntar por historias paranormales, que sé que tienes más, sino más bien una vez conocí a una chica, conocí a una chica de Alemania, los alemanes a mí me parecen increíbles, porque tienen una manera de entender la vida, están a otro nivel. Esta chica de Alemania me decía, oye, la gente acá hace preguntas como muy superficiales, ¿no? No te hablan de cosas muy profundas, un poco lo que hablábamos, ¿no? No hay curiosidad. Te dicen, oye, ¿qué haces? Ah, listo, chévere, gracias. Buenas noches. Claro. Entonces, y yo cuando lo conocí dije, y no sé, tú por ejemplo, ¿qué preguntarías? Obviamente con él conversábamos bastante, ¿no? Y, y me dijo, por ejemplo, si tú, y eso te pregunto, te estoy preguntando ya a ti, Luisa, la pregunta. Me dijo, si tú pudieras viajar en el tiempo, al pasado, porque al futuro no puedes viajar, si pudieras viajar al pasado, bueno, no, tampoco digo que se pueda viajar al pasado, estoy hablando huevadas. Si pudieras, sí, no vamos a entrar en temas ya muy complicados, pero digo, si pudieras viajar al pasado, a una época cualquiera, a conocer a un personaje que a ti te gustase, ¿quién sería y por qué? Qué buena pregunta. Em, Te juro, cuando me la hizo no me quedé sé, hay como, muchos, tengo muchos personajes que me dime hubiese uno, gustado, dime uno. pero de repente por el tema de los recorridos geográficos que realizó, y la época en la que lo realizó, creo que me hubiese gustado mucho conocer a San Martín, al Libertador, A don José de San Martín. sí, a don José de San Manja. Martín. Es que me parece muy interesante toda la campaña que hace, ¿no? Y cruzando los Andes, las rutas que hace. He escuchado varias historias también de su campaña de independencia. Es loco, ¿no? Porque no es músico ni siquiera, No, o sea, ni pero militar, está bien. pero sí, no, es un personaje que me da mucha curiosidad, por ejemplo. Manja, Sí. qué loco. Sí, es una, sobre todo que es un momento en el que lo que era ahora nuestro país, ¿no? Está como eh, muy revuelta, ¿no? Como muy explosiva la situación, de haber sido bien loco. Pero, es que cuando me hicieron esa pregunta siempre me puse a pensar y es una cosa que voy a hacer también, por ejemplo, a partir del próximo año es hacer unos especiales entre semana donde voy a hablar de Ya. temas más cortitos, ¿no? Yo solo, tipo monólogo. Y una de esas cosas que siempre me he preguntado, si tú llegas a viajar en el pasado, ¿cómo haces para comunicarte con la gente? Porque tú no puedes ir a hablar como hablas ahora. Van a pensar que Mm, no, tendrías que conseguir primero nueva ropa, o sea, otro tipo de ropa. Tendrías que sí, entender costumbres que no conoces de alimentación. Para empezar, te puedes enfermar de cualquier cosa. Si imagínate, no puedes ir como, ¿de dónde sacas agua para beber? Cosas como esas. claro. Es complicado viajar al pasado. Es decir, si pudieras hacerlo, ¿no? Pero chévere, don José San Martín, sería interesante ver ahí cuando da el balconazo y años después recién nos independizamos porque al Sí. final... Pero haber sido bien loco, haber sido bien loco. Buena esa. Esa también va a Buena ser. pregunta. Si alguien no tiene una historia paranormal, esa va a ser la pregunta. Claro. Bueno, Luis, muchísimas gracias por haber venido. Increíble conversación. Tienen acá, No, recuerden, gracias. las redes sociales de Luis para que lo sigan, por favor. Eso también apoya muchísimo a la música local. También, ¿cómo es que te pueden encontrar en Spotify? Obviamente, si te siguen en Instagram sale el enlace, ¿no es cierto? Pero si alguien quiere buscar Claro, directamente, sí. También, bueno, de la música que hago como productor, digamos que ya van a encontrarlo en el Spotify de cada artista, ¿no? es cierto. Em, Te Ahora, sale de la como, música que aparece yo en... hago como, sí, de la música que yo hago como compositor, ya me pueden encontrar como Parak, que ese es un poquito más complicado. No sé si de repente tienes por ahí para escribirlo, Sí, César. ahí está en el chat. Búsquenlo como para. Ya, genial.
Igual, cuando lo suba esto a YouTube, ahí voy a poner también el enlace de Spotify para que te escuchen. Ah, Em, súper. sí, eso. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por venir. ¿Algo que quisieras agregar aquí para la gente que nos está viendo, para los cientos de millones que nos van a Eh, ver en el futuro? pues nada, que le den seguir al canal de César Sí, y, y siguen porque se están acá haciendo unas conversaciones muy interesantes. buenísimo, Y nada, gracias. César, muchas gracias por la invitación. No, no, ya sabes, Ahí, cuando quieras. Más bien a ver si traemos a ya. tu maestro alguna vez aquí. Pronto vemos Ah, eso. claro, sería súper interesante, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Hablar con músicos, con artistas en general es súper interesante, como decía. Pero bueno, en serio, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Eh, ya estamos conversando, ¿sí? Sí, de todas maneras. Muchas Cuídate. gracias. Fuerte abrazo. Bueno, ha sido increíble. Les digo que cuando hablamos, cuando él participó en el especial, dije, pucha, tengo que traerlo porque sabe un montón. Y como dije, o sea, yo tengo un montón de dudas, un montón de preguntas sobre el mundo de la música, cosas que no conozco. Entonces, personas como Luis me pueden ayudar a ser menos ignorante, a aprender, a entender, que creo que es lo más importante cuando uno quiere saber de distintas culturas, ¿no? Sobre todo culturas que están tan cercas a la mía, ¿no? O sea, digo, no es propiamente la mía, pero están acá nomás y son parte de mi país, de la gente que vive aquí conmigo. Entonces es importante saber esas cosas. Es importante apoyar también, ¿no? A personas que hacen este tipo de manifestaciones culturales, porque de eso se trata también parte del desarrollo de una sociedad. Muy bonito, la verdad es que muy bonito. Bueno, eso ha sido todo por hoy, gente, damas y caballeros. Muchísimas gracias a todos por venir. Recuerden, tienen aquí los enlaces. Si van ahí al canal de Twitch, te sale acerca de. Ahí tienes el enlace de Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. Por favor, suscríbanse al canal de YouTube. Los que no han visto esto, digamos, en el directo de Twitch, lo pueden ver cuando quieran en YouTube. Compártanlo si les ha gustado. Denle like, suscríbanse también, que eso sirve muchísimo. Me ayuda a seguir creciendo y haciendo esto que me encanta. El próximo año va a ser una tremenda bomba, así que prepárense. Pero bueno, no hay nada más que agregar por hoy. Nuevamente, muchas gracias por venir. Cuídense mucho, sí. Ah, por cierto, es verdad, me había olvidado. El próximo lunes 26, que es el último episodio del año, es después de Navidad. Entonces, un saludito en Navidad, ¿no? Les deseo la verdad que pasen una excelente fiesta. Importante estar con la familia, los que pueden hacerlo, o los seres queridos, sean amigos, lo que sea. Decirle a la gente siempre que uno quiere que los quiere. eh, Apreciar lo que hacen por los demás. Eso, compartir el cariño. No solamente se trata de ir a hacer un intercambio de cosas materiales o hacer una comida rica, que también está bien eso, ¿no? Son cosas por las que uno disfruta. Pero al final lo importante es eh, pasar un rato con la gente que quiere. Pero otra cosa importante también, que al menos yo he aprendido en la Navidad, o de la Navidad, es que no esperes a la Navidad para hacerlo. Si la Navidad es una situación aislada en un momento del año en el que te puedes juntar con gente que no sueles ver para esto. Entonces, no esperes a que llegue el 24 o 25 de diciembre para decirle a alguien, oye, qué bueno verte. Háganlo más seguido, que está bueno compartir con la gente que uno quiere, como digo. Em, Eso, sí, no nos vamos a poner tristes, al contrario. Aprovechen que pueden hacerlo, pásenlo muy bien. Y nada, nos vemos el próximo lunes, ¿ok? Muchísimas gracias a todos.